La fortaleza de la perla. Elric de Melniboné. Michael Moorcock. Existe un valeroso señor nacido por el destino, capaz de llevar viejas armas, de ganar nuevos estados y desgarrar las murallas que santifica el tiempo, de arrasar antiguos templos como mentiras santificadas, de quebrar su orgullo, perder su amor, destruir su raza, su historia, su musa, y tras renunciar a la paz en favor del esfuerzo, dejar solo un cadáver que hasta las moscas rechazan. Crónica de la Espada Negra. Capítulo 1. En la Corte de la Perla. Una vez más, Elric experimentó aquel extraño atisbo de reconocimiento ante el paisaje, aunque no recordaba haber visto nada similar. Una neblina azul pálida se elevaba alrededor de los cipreses, las palmeras, los naranjos y los álamos, cuyas sombras de verdor eran igualmente pálidas. Ocasionalmente, unos prados ondulantes revelaban el blanco redondeado de los cantos rodados, y en la distancia se divisaban montañas de picos nevados. Era como si un artista hubiese pintado la escena con las capas más delicadas y los trazos más exquisitos. Era una visión del paraíso, completamente inesperada después de la locura de Falador. La reina Saug había permanecido silenciosa desde que contestara la pregunta de Elric, y una atmósfera peculiar se había desarrollado entre los tres. Sin embargo, aquel desasosiego no afectó el placer de Elric ante el mundo en el que acababan de entrar. Los cielos, si es que de cielos se trataba, estaban cubiertos de nubes perladas, salpicados de rosa y del más tenue amarillo, y un pequeño humo blanco se elevaba desde una casa de tejado plano situada a cierta distancia. La embarcación había terminado por vararse en una charca de agua quieta y centelleante, y la reina Saul les hizo gestos para que desembarcaran. ¿Vendréis con nosotros a la fortaleza?, preguntó Un. Ella no lo sabe. No sé si está permitido, contestó la reina con los ojos bajos por encima del velo. Entonces, nos despediremos ahora. Elric se inclinó y besó la suave mano de la mujer. Os agradezco vuestra ayuda, y confío en que me disculpéis por la crudeza de mi actitud. Perdonado, sí. Elric levantó la mirada y creyó ver sonreír a la reina Saul. También os doy las gracias, dijo Un, casi con intimidad, como si compartiera un secreto. ¿Sabéis cómo encontraremos la fortaleza de la perla? Allí lo sabrán. La reina señaló hacia la distante casita. Adiós, como decís. Solo vos podéis salvarla. También os agradezco vuestra confianza, dijo Elric. Saltó airosamente sobre el césped, seguido por Owen, y empezaron a cruzar los campos hacia la pequeña casa. Esto es un gran alivio, milady, después del país de la locura. Así es, contestó con cautela, llevándose la mano a la empuñadura de su espada. Pero recordad, príncipe Elric, que la locura adopta muchas formas en todos los mundos. No dejó que la cautela de su compañera le echara a perder su alegría. Estaba decidido a recuperarse, alcanzar la cúspide de su energía y prepararse para lo que pudiera esperarles. One fue la primera en llegar a la puerta de la Casa Blanca. Fuera había 2 gallinas picoteando en la gravilla, un viejo perro atado a un barril que les miró por encima de un hocico gris y les mostró los dientes. Un par de gatos se limpiaban el corto pelaje plateado en el tejado, sobre el dintel. Onen llamó y la puerta se abrió casi inmediatamente. Un hombre joven, alto y agraciado, estaba allí, con la cabeza cubierta por una vieja capa encapuchada y el cuerpo con una ligera túnica marrón de mangas anchas. Pareció complacido de ver visitantes. «Os saludo», dijo. «Soy Chamok Borm, actualmente en el exilio. ¿Habéis venido con buenas noticias de la corte?» «Temo no tener noticias que daros», dijo One. «Somos viajeros y buscamos la fortaleza de la perla. ¿Está cerca de aquí?» «En el corazón y el centro de esas montañas», contestó el joven señalando hacia los picos. «¿Queréis tomar algún refresco?» El nombre del joven y su extraordinario aspecto hicieron que Elric se estrujara el cerebro en un intento por recordar por qué todo esto le era tan familiar. Sabía que ese nombre lo había escuchado recientemente. Dentro de la casa fría, Chamok Borm preparó una bebida de hierbas. Parecía sentirse orgulloso de sus habilidades domésticas y estaba claro que no era un sencillo campesino. En un rincón de la estancia se veía una rica armadura de acero engastado con plata y oro, un casco decorado con una alta punta de lanza, y esta decorada a su vez con serpientes y halcones ornamentales enzarzados en conflicto. Había lanzas, una espada larga y curvada, dagas, armas y arreos de todo tipo. «¿Sois guerrero de profesión?», preguntó Elric tomando un sorbo del caliente líquido. «Vuestra armadura es muy elegante». «Antes fui un héroe.
contestó Chamok Borm con tristeza, hasta que fui despedido de la corte de la perla. ¿Despedido? One lo miró reflexiva. ¿Bajo qué acusación? Fui acusado de cobardía, contestó Chamok Borm con la mirada baja, pero creo que no fui culpable, que me vi sometido a un encantamiento. Elric recordó entonces dónde había escuchado el nombre. Al llegar a Quarzasat, acuciado por la fiebre, había deambulado por los mercados y escuchado a los cuentistas. 3 de las historias que escuchó se referían a Chamok Borm, héroe de leyenda, el último caballero valeroso del imperio. Su nombre era venerado en todas partes, incluso en los campamentos de los nómadas. Y sin embargo, Elric estaba seguro de que Chamok Borm había existido por lo menos 1000 años antes, si es que había existido alguna vez. ¿De qué acción fuisteis acusado?, le preguntó. No conseguí salvar la perla, que ahora se encuentra bajo un encantamiento, aprisionándonos a todos en un sufrimiento perpetuo. ¿Cuál fue ese encantamiento?, preguntó One. Se hizo imposible para nuestro monarca y muchos de sus seguidores el abandonar la fortaleza. Yo tenía que liberarlos. En lugar de eso, traje un peor encantamiento sobre nosotros, y mi castigo es el contrario al de ellos, que no pueden salir. Yo, en cambio, no puedo regresar. Mientras hablaba, se puso cada vez más melancólico. Elric, todavía asombrado por esta conversación con un héroe que debería haber muerto hacía siglos, apenas pudo decir nada, pero On pareció comprenderlo todo e hizo un gesto de simpatía. ¿Se puede encontrar la perla allí?, preguntó Elric, consciente del trato hecho con Lord Go, de la inminente tortura y muerte de Anig, de las predicciones de One. Desde luego, afirmó Chamok Borm, sorprendido. Algunos creen que gobierna toda la corte e incluso el mundo. ¿Ha sido siempre así?, preguntó Un con suavidad. Ya os he dicho que no, contestó mirándolos como a unos estúpidos. Luego bajó la mirada, perdido en su deshonor y humillación. Confiamos en liberarla, dijo Un. ¿Queréis venir con nosotros y ayudarnos? No puedo ayudaros. Ella ya no confía en mí. Estoy desterrado. Pero puedo dejaros mi armadura y mis armas de modo que al menos una parte de mí pueda luchar por ella. Gracias, dijo On. Sois muy generoso. Chamok Borm se animó mientras les ayudaba a elegir entre sus pertenencias. Elric descubrió que el peto y el espaldar le encajaban a la perfección, así como el casco. Encontraron un equipo similar para Un, y las correas se apretaron para ajustarse a su cuerpo, algo más pequeño. Parecían casi idénticos con su nueva armadura, y Elric quedó nuevamente impresionado al percibir una profunda sensación de satisfacción que apenas si pudo comprender, pero que le agradó. La armadura no solo le daba una mayor sensación de seguridad, sino un sentido de profundo reconocimiento de su propia fuerza interior, una fuerza que sabía tendría que utilizar al máximo en el encuentro que se avecinaba. Un le había advertido de la existencia de sutiles peligros en la fortaleza de la perla. Chamok Borm siguió ofreciéndoles regalos en forma de 2 caballos grises que sacó del establo situado tras la casa. Son Taron y Tadia, hermano y hermana. Son gemelos y nunca se han separado. Una vez los monté en batalla. En cierta ocasión tomé las armas contra el Imperio Brillante. Ahora, el último emperador de Melniboné cabalgará en mi lugar para cumplir mi destino y poner fin al asedio de la fortaleza de la perla. ¿Me conocéis? Elric miró intensamente al joven, buscando engaño o ironía, pero no vio nada de eso en sus ojos de mirada firme. Un héroe conoce a otro, príncipe Elric, contestó Chamok Borm, que tendió la mano para tomar el brazo de Elric, con el gesto de amistad característico de los pueblos del desierto. Que ganéis todo aquello que deseéis, y que lo hagáis con honor. Y también vos, Lady Un. Vuestro valor es el mayor de todos. El exiliado se quedó observándoles desde el tejado de la casita, hasta que desaparecieron de la vista. Ahora las grandes montañas estaban cerca, casi envolviéndoles, y observaron un camino ancho y blanco que se extendía a través de ellas. La luz era la de un atardecer de finales del verano, aunque Elric todavía no estaba seguro de saber si lo que había por encima de ellos era cielo o el techo distante de una grandiosa caverna, pues no había el menor rastro de sol. ¿Era el ámbito del sueño una serie ilimitada de tales cavernas, o acaso los ladrones de sueños habían cartografiado todo el mundo? Podían cruzar las montañas, el territorio sin nombre que hubiera más allá, e iniciar de nuevo el viaje a través de las 7 puertas para llegar de nuevo al país de los sueños en común. ¿Y encontrarían a Jaspar Collinadus esperándoles allí donde le habían dejado?
Al llegar al camino, vieron que este era de puro mármol, pero los cascos de los caballos estaban tan bien herrados que no resbalaron. El ruido de su galope resonó a través del amplio paso, y rebaños de gacelas y ovejas silvestres miraron pasar desde los altos pastos a dos jinetes plateados sobre caballos igualmente plateados, dispuestos a entablar combate con las fuerzas que se habían hecho con el poder en la fortaleza de la Perla. «Habéis comprendido a esta gente mejor que yo», le dijo Aún, cuando el camino empezó a serpentear hacia el centro de las montañas, y la luz se hizo más fría y el cielo más brillante de un gris duro. «¿Sabéis lo que podemos esperar en la fortaleza de la Perla? Es como entender un código sin saber con qué se relacionan las palabras», dijo con expresión de pena. «La fuerza es tan poderosa como para desterrar a un héroe como Chamok Borm. Solo conozco la leyenda a partir de lo poco que oí en un mercado de esclavos de Quartzasat. Fue convocado por la joven santa en cuanto se dio cuenta de que se hallaba sometida a un ataque. Eso es, en cualquier caos, lo que creo. Ella no esperaba que le fallara, pero lo cierto es que, de algún modo, empeoró las cosas. Ella se sintió traicionada y lo desterró hasta los límites del país sin nombre, para saludar y asistir quizá a otros que pudieran acudir en su ayuda. Esa es, sin duda, la razón por la que nos ha entregado sus arreos de armas, para que podamos ser tan héroes como él. Y, sin embargo, conocemos menos este mundo. ¿Cómo podremos tener éxito allí donde él fracasó? Quizá gracias a nuestra ignorancia, contestó ella. Quizá no. No sé contestaros a eso, Elric. Se inclinó en la silla para besar la parte de su mejilla dejada al descubierto por el casco. Solo sabed que yo no la traicionaré si eso os ayuda, pero debo traicionar a uno de los dos, y supongo que será a vos. ¿Será ese el resultado? Atónito. No lo sé, contestó ella encogiéndose de hombros. Mirad, creo que hemos llegado a la fortaleza de la Perla. Era como un palacio tallado en el más delicado marfil. Blanco contra el cielo plateado, se elevaba por encima de las nieves de la montaña, con gran cantidad de delicadas espiras y torres almenadas, de cúpulas y misteriosas estructuras que casi parecían haberse detenido allí a medio vuelo. Había puentes y escalinatas, muros curvados y galerías, balcones y terrazas ajardinadas, cuyos colores mostraban un espectro de tonos pastel, una miríada de diferentes plantas, flores, arbustos y árboles. En todos sus viajes, Elric solo había visto un lugar igual a la fortaleza de la Perla, y era su propia ciudad, Imrir. Pero la ciudad del sueño era exótica, rica y terrenal en comparación, como una fantasía romántica comparada con la complicada austeridad de este palacio. Al aproximarse, Elric se dio cuenta de que la fortaleza no era de puro blanco, sino que contenía tonalidades de azul, plata, gris y rosa, y a veces un poco de amarillo o verde, y tuvo la impresión de que todo aquello había sido tallado en una sola y gigantesca perla. Pronto llegaron a la única puerta de entrada a la fortaleza, una gran abertura circular protegida por rejas puntiagudas que surgían de arriba y de abajo, así como de los costados, para encontrarse en el centro. La fortaleza era vasta, pero esta puerta la empequeñecía. A Elric no se le ocurrió otra cosa que gritar: «¡Abrid en nombre de la joven santa! Venimos para entablar combate con quienes la tienen prisionera aquí». Sus palabras arrancaron ecos de las torres y de los accidentados picos de las montañas y parecieron perderse en las alturas del techo de la caverna. En las sombras situadas al otro lado de la puerta vio que se movía algo escarlata, pero luego se desvaneció. Percibió el aroma de un delicioso perfume, mezclado con ese mismo olor a océano que había notado cuando llegaron por primera vez al país sin nombre. Entonces, las puertas se abrieron, tan rápidamente que casi parecieron fundirse en el aire, y un jinete salió a recibirlos, con un chasquido demasiado familiar para ellos. «Creo que esto es lo que debería ser», dijo el guerrero de la Perla. «Uniros de nuevo a nosotros, guerrero de la Perla», dijo Onen con toda la autoridad que pudo. «Es lo que ella desea». «No, lo que ella quiere es no ser traicionada. Debéis disolveros. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!». Echó la cabeza hacia atrás al pronunciar estas últimas palabras, como un perro que se hubiera vuelto rabioso. Elric desenvainó la espada de su funda. Brilló con la misma luz plateada que despedía la hoja del guerrero de la Perla. One lo imitó de más mala gana. «Pasaremos ahora, guerrero de la Perla. Nadie pasará por aquí. Deseo vuestra libertad». «Ella la tendrá», dijo On.
No es vuestra, al menos hasta que ella misma os la conceda. Ella dice que es mía. ¡Yo seré eso! ¡Yo seré eso! Elric no pudo seguir esta extraña conversación y prefirió no perder el tiempo. Obligó a su caballo a avanzar, con la espada destellando en su mano. El arma era tan equilibrada, tan familiar para su mano, que por un momento sintió como si fuera la contrapartida natural de su espada rúnica. Era una espada forjada por la ley para servir a sus propósitos, del mismo modo que Tormentosa había sido forjada por el caos. El guerrero de la perla lanzó una carcajada y abrió sus terribles ojos, en los que había muerte, la muerte del mundo. Hizo descender la misma lanza artesanal con la que ya les había atacado, y Elric observó que estaba manchada de sangre seca. El guerrero no retrocedió, y la lanza amenazó los ojos de Elric, de modo que éste tuvo que hacerse a un lado para evitar la punta. Luego, golpeó hacia arriba y encontró ante su golpe una resistencia mayor de la que había sentido nunca. El guerrero de la perla parecía haber ganado en fortaleza desde su último encuentro. Alma ordinaria. Los labios se torcieron al exclamar este insulto que sin duda era lo más nauseabundo que podía concebir. Empezó a chasquear de nuevo la lengua, esta vez porque One se lanzaba contra él, con la espada extendida ante ella, una lanza en la otra mano, y las riendas bien sujetas entre los dientes. La espada se adelantó, y la lanza retrocedió al tiempo que ella se preparaba para asestar el golpe. Luego, espada y lanza golpearon al guerrero de la perla en el mismo momento, de modo que el peto crujió como la cáscara de un crustáceo y fue partido por la espada. Elric se maravilló ante esta estrategia, que no había visto utilizar hasta entonces. La fortaleza y coordinación de Un eran casi increíbles. Era un hecho de armas del que los guerreros hablarían durante 1000 años, que muchos tratarían de imitar y morirían en el intento. La lanza había cumplido su cometido al abrir la armadura del guerrero de la perla, y la espada había completado la acción. Pero el guerrero de la perla no había muerto. Gimió y se rió agudamente. Se debatió y levantó la espada como para protegerse del golpe que ya había recibido. Su gran caballo se encabritó, con las ventanas de la nariz resplandecientes de furia. One apartó su montura. La espada había dejado su punta en el cuerpo del guerrero de la perla. Ahora, ella trataba de sacar una segunda lanza, de buscar su daga. Elric se lanzó de nuevo hacia adelante, con la lanza apuntada hacia la armadura agrietada, con la esperanza de imitar el ejemplo de Owen, pero la hoja golpeó el marfil y fue rechazada. Elric perdió el equilibrio lo suficiente como para que el guerrero de la perla cobrara ventaja. La espada golpeó el acero de la armadura de Elric con un ruido que produjo una cacofonía en su casco y arrancó chispas como un fuego. Cayó sobre el cuello del caballo, apenas capaz de detener el golpe siguiente. Luego, el guerrero de la perla gritó, sus ojos se abrieron mucho más, la boca se le llenó de rojo y un hálito nauseabundo surgió de ella, mientras la sangre brotaba de debajo de la gorguera, entre el casco y el peto. Cayó hacia Elric, y el albino se dio cuenta de que el mango de una lanza surgía de su pecho, exactamente en el lugar donde Une había roto la armadura de la criatura. «¡Esto no quedará así!», gritó el guerrero de la perla en una clara amenaza. «No puedo hacer eso». Después cayó desordenadamente del caballo y rebotó sobre las piedras del patio como un montón de huesos viejos. Desde detrás de una fuente ornamental que representaba una higuera llena de frutos, empezó a surgir agua que llenó los alrededores y fluyó hasta tocar el cuerpo del guerrero de la perla. El caballo sin jinete empezó a relinchar y a dar vueltas, a encabritarse y lanzar espuma, para luego galopar a través de la puerta y perderse por el camino de mármol. Admirado por la maniobra de One, Elric le dio la vuelta al pesado cadáver para asegurarse de que no quedaba vida en el guerrero de la perla y para inspeccionar la destrozada armadura. «Nunca lo había visto hacer antes», dijo, «y eso que he luchado junto y contra guerreros famosos». «Una ladrona de sueños debe saber muchas cosas», dijo admitiendo su alabanza. «Aprendí esas tácticas de mi madre, que fue mucho mejor guerrera de lo que yo seré jamás». «¿Vuestra madre era ladrona de sueños?» «No», contestó Une con aire ausente, dedicada a inspeccionar su espada estropeada hasta que finalmente decidió cogerla del guerrero de la perla. Era una reina. Comprobó el peso de la hoja de la criatura muerta y trató de colocarla en la funda, dándose cuenta de que era demasiado ancha. Sin preocuparse, se la introdujo en el cinto,
Se desató la correa de la funda y la arrojó al suelo. Ahora, el agua de la fuente estaba alrededor de sus tobillos e inquietaba a los caballos. Condujeron a los caballos por debajo de un arco en forma de corazón y penetraron en otro patio, donde también había unas fuentes, aunque no brotaba agua de ellas. Parecían talladas en marfil, como tantas otras cosas de la fortaleza, y representaban estilizadas garzas reales, cuyos picos se encontraban en un punto por encima de sus cabezas. Elric recordó vagamente la arquitectura de Quartzsasat, aunque ésta no mostraba la decadencia de aquella, ni el aspecto de antigüedad senil que caracterizaba lo peor de la ciudad. Había sido construida la fortaleza por los antepasados de los actuales señores de Quartzsasat, el Consejo de los Seis y el otro. Algún gran rey había huido de la ciudad milenios antes y viajado hasta el ámbito del sueño. Fue así como llegó hasta Quartzsasat la leyenda de la perla. Penetraron en un patio tras otro, cada uno con su propia y extraordinaria belleza, hasta que Elric empezó a preguntarse si este camino les llevaba simplemente al otro lado de la fortaleza. «Para ser un edificio tan grande no parece muy habitado», le comentó a Un. «Creo que pronto encontraremos a sus habitantes», murmuró Un. Ascendieron por un camino vertical que rodeaba una enorme cúpula central. Aunque el palacio daba una impresión de austeridad, su arquitectura no le pareció fría a Elric, y había en él algo casi orgánico, como si se hubiera formado a partir de la carne para quedar luego petrificado. Llevando todavía a los caballos, con el sonido de sus pasos amortiguado por lujosas alfombras, atravesaron grandes vestíbulos y pasillos de cuyas paredes colgaban enormes tapices, y que estaban decoradas con mosaicos, aunque no vieron imágenes de cosas vivas, sino solo dibujos geométricos. «Creo que nos acercamos al corazón de la fortaleza», le dijo Un en un susurro, como si temiera ser oída, a pesar de que no habían visto a nadie. Miró más allá de unas altas columnas, a través de una serie de estancias aparentemente iluminadas por la luz solar. Elric siguió la dirección de su mirada y tuvo la impresión de ver una tela azul agitándose y desapareciendo al otro lado de una puerta. «¿Qué ha sido eso?» «Da igual», dijo Un como para sí misma. «Da igual». No obstante, había vuelto a desenvainar la espada y le hizo señas a Elric para que hiciera lo mismo. Entraron en otro patio que parecía estar abierto al mismo cielo gris que habían visto en las montañas. Alrededor de ellos se elevaba una galería tras otra, con muchos pisos, hasta el techo. Elric creyó ver rostros que lo miraban desde lo alto, y entonces algo líquido le cayó en el rostro y casi inhaló la materia roja y pegajosa que cubrió su cuerpo. Desde cada parte de la galería les arrojaban más, y el patio ya se hallaba cubierto hasta las rodillas, por lo que a Elric le pareció sangre humana. Escuchó unos murmullos procedentes de lo alto, una risa suave, un grito. «¡Ya basta!», gritó chapoteando hacia un lado de la estancia. «Hemos venido a parlamentar. Solo queremos a la joven santa. Devolvednos su espíritu y nos marcharemos». Fue contestado por otra ducha de sangre y él hizo avanzar su caballo hacia la puerta siguiente. Había una gran portilla que trató de levantar. Intentó hacerla saltar de sus goznes. Miró a Une, que se le unió, limpiándose el líquido rojo que la cubría. Ella extendió sus largos dedos y encontró alguna clase de botón. La portilla enrejada se abrió lentamente, casi de mala gana, pero se abrió. Ella le miró con expresión burlona. «Como casi todos los hombres, os convertís en un bruto cuando sentís pánico, milord. No tenía idea de que pudiera encontrar tal medio de abrir la puerta». «Milady», replicó medio herido por la broma. «Pensad en estas cosas en el futuro y tendréis mejores posibilidades de sobrevivir en esta fortaleza. ¿Por qué no quieren parlamentar con nosotros? Probablemente no creen que estemos dispuestos a cerrar un trato. En realidad, solo puedo suponer cuál es su lógica. Cada aventura de un ladrón de sueños es diferente a la otra, príncipe Elric. Venid». Le condujo y pasaron junto a una serie de estanques llenos de agua caliente de la que surgía un poco de vapor. No había nadie. Luego, Elric creyó distinguir criaturas en el agua, quizá peces. Se inclinó para mirar, pero Une lo apartó. «Vuestra curiosidad podría causar nuestra destrucción». Algo se agitó y burbujeó en el estanque y luego desapareció. Inmediatamente, las estancias empezaron a sacudirse y del agua brotó espuma. Unas grietas aparecieron en los suelos de mármol. Los caballos relincharon temerosos de perder pie. El propio Elric casi cayó en una de las grietas que se había abierto ante él.
Era como si un terremoto sacudiera de pronto las montañas. Pero cuando se precipitaron hacia la siguiente galería, que daba a un tranquilo prado, desapareció toda señal del terremoto. Un hombre se les aproximó. Por su porte se parecía a la reina Sauf, aunque era más corto de estatura y más viejo. La barba blanca le colgaba sobre un jubón de tela de oro y en la mano sostenía una bandeja en la que había 2 bolsas de cuero. ¿Aceptaréis la autoridad de la fortaleza de la Perla?, preguntó. Soy el senescal de este lugar. ¿A quién servís?, preguntó Elric con brusquedad. Todavía llevaba la espada empuñada y no hizo el menor esfuerzo por disimular su disposición a utilizarla. El senescal lo miró desconcertado. Sirvo a la Perla, claro. Esta es la fortaleza de la Perla. ¿Quién gobierna aquí, anciano?, le preguntó Une. La Perla, ya os lo he dicho. ¿Y nadie gobierna a la Perla?, preguntó Elric desconcertado. Ya no, señor. Ahora, queréis tomar este oro y marcharos. No tenemos deseos de gastar más energías con vos. Flaquean, pero no están agotados. Creo que os disolveréis pronto. Hemos derrotado a todos vuestros defensores, dijo Une. ¿Por qué íbamos a querer oro? No desearéis la Perla, ¿verdad? Antes de que Elric pudiera contestar, Une le hizo guardar silencio con un gesto de advertencia. Solo hemos venido para liberar a la joven santa. Todos han pretendido lo mismo, replicó el senescal con una sonrisa, pero lo que desean es la Perla. No os creo, milady. ¿Cómo podemos demostrar nuestras palabras? No podéis. Ya sabemos la verdad. No estamos interesados en negociar con vos, señor senescal. Si servís a la Perla, ¿a quién sirve esta? Creo que a la niña, frunció el ceño. La pregunta le había confundido, aunque a Elric le pareció muy simple. Su admiración por la habilidad de la ladrona de sueños aumentó aún más. ¿Lo veis? Os podemos ayudar en esto, dijo One. El espíritu de la niña está prisionero. Y mientras sea así, estaréis cautivos. Tomad esto y dejadnos, dijo el anciano ofreciéndoles de nuevo las bolsas de oro. Creo que no lo haremos, dijo Un con firmeza. Hizo avanzar a su caballo y pasó junto al anciano. Vamos, Elric. ¿No deberíamos interrogarle más?, preguntó el albino vacilante. No puede contestarnos más. El senescal echó a correr tras ella, balanceando las pesadas bolsas, mientras la bandeja caía al suelo con estrépito. ¡Ella no está! ¡Hará daño! Esto no debe ser. Habrá dolor, dolor. One, deberíamos escucharle, dijo Elric, que sentía simpatía por el anciano. Vamos, dijo ella sin detenerse, debéis venir. Había aprendido a confiar en su buen juicio, así que también pasó junto al anciano, que golpeó su cuerpo con las bolsas de oro y gimió, con lágrimas que rodaron por sus mejillas y cayeron sobre la barba. Se necesitaba de un valor diferente para realizar aquella acción. Delante de ellos había otra gran puerta curvada, toda ella de celosía y mosaico muy elaborado, con una cenefa de jade, esmalte azul y plata. Su camino quedó bloqueado por 2 grandes puertas de madera oscura, con goznes y tachonados de latón. One no se arredró. Se inclinó suavemente hacia las puertas y colocó las yemas de los dedos contra ellas. Poco a poco las puertas empezaron a abrirse, como había sucedido con las otras. Oyeron un débil sonido procedente del interior, casi un gemido. Las puertas se abrieron más y más hasta que se retiraron por completo sobre sus goznes. Por un momento, Elric se sintió abrumado ante lo que vio. Un resplandor gris dorado llenaba la gran cámara que quedó al descubierto ante ellos. El resplandor procedía de una columna de la altura de un hombre alto, rematada por un globo. En el centro del globo brillaba una perla de tamaño enorme, casi tan grande como el puño de Elric. Un corto tramo de escalones conducía a lo alto de la columna desde todos los lados, y alrededor de los escalones vio lo que al principio le parecieron filas de estatuas. Luego se dio cuenta de que eran hombres, mujeres y niños que llevaban toda clase de vestiduras, aunque la mayoría de ellas mostraban los estilos en boga en Kwarsasat y en los clanes del desierto. El anciano corrió hacia ellos desde atrás, tambaleante. «No hagáis daño a esto. Nos defendemos, señor senescal», le dijo Un sin volverse a mirarlo. «Eso es todo lo que necesitáis saber de nosotros». Entraron en la cámara lentamente, conduciendo todavía a los caballos, con las espadas plateadas en las manos, con la luz de la perla tocando sus armaduras y cascos de plata, haciéndolos brillar con una suave luminosidad. Esto no hay que destruirlo, no hay que derrotarlo, no hay que despojarlo. Elric se estremeció al oír la voz.
Miró hacia las distantes paredes de la estancia y allí estaba el guerrero de la perla, con su armadura agrietada y cubierta de sangre pegajosa, con el rostro convertido en un terrible moratón, con unos ojos que parecían desvanecerse y encenderse alternativamente. Y a veces eran los ojos de Alnak. Las siguientes palabras del guerrero fueron casi patéticas. «No puedo luchar contra vos. No más. No hemos venido para causar daño», insistió One. «Estamos aquí para liberaros». Se produjo un movimiento entre las figuras quietas. Apareció una mujer de túnica azul cubierta por un velo. Los ojos de la reina Sof mostraban una sugerencia de lágrimas. «¿Habéis venido con esto?», preguntó indicando las espadas, los caballos, las armaduras. «Nuestros enemigos no están aquí». «Estarán pronto», dijo Une. «Muy pronto, milady». Todavía atónito, Elric miró tras él, como si pudiera ver a sus enemigos. Hizo un movimiento hacia la perla en el corazón del mundo, simplemente para admirar una maravilla. Inmediatamente todas las figuras cobraron vida y le bloquearon el paso. «¡La robaréis!», exclamó el anciano, todavía más desdichado que antes, más impotente. «No», dijo Une, «no es ese nuestro propósito. Tenéis que comprenderlo». Luego habló con rapidez. «Raik Nassim nos ha enviado para buscarla. Está a salvo. Decidle que está a salvo». No lo está. Pronto se disolverá». Un volvió la mirada hacia la multitud susurrante. «Está separada, como lo estamos nosotros. Esta perla es la causa». «Esto es un truco», dijo la reina Sof. «Un truco», repitió el herido guerrero de la perla, de cuya garganta surgió un débil chasquido. «Un truco», dijo el senescal tendiéndoles las bolsas de oro. «No hemos venido a robar nada. Hemos venido a defender. Mirad», exclamó Owen, que hizo un movimiento circular con la espada para mostrarles lo que, evidentemente, no habían visto. Surgiendo a través de las paredes de la cámara, sosteniendo en las manos toda clase de armas imaginables, aparecieron los guerreros encapuchados y tatuados de Quarzasat, los aventureros brujos. «No podemos luchar contra ellos», le dijo Elric serenamente a su amiga. «Son demasiados», y se preparó para morir. Capítulo 2. Destrucción en la fortaleza. One montó de inmediato en su caballo plateado y levantó la espada, al tiempo que gritaba: «Elric, haced lo mismo que yo», y lanzó el caballo a medio galope, de modo que sus cascos repiquetearon como una tormenta en la cámara. Preparado para morir con valor, incluso en un momento de aparente triunfo, Elric montó en la silla, tomó la espada en la mano que sostenía las riendas, hizo oscilar la espada y se lanzó a la carga contra los invasores. Solo al verse rodeado de hachas, mazas, lanzas y espadas levantadas para atacarle, se dio cuenta de que la acción de Un no había sido dictada por la desesperación. Aquellas medio sombras se movían con lentitud, la mirada de sus ojos era borrosa, se tambaleaban y sus golpes eran débiles. Ahora, la matanza le causó náuseas. Siguió el ejemplo de Un y propinó mandobles y lanzazos de un lado a otro, casi mecánicamente. Las cabezas se separaron de los cuerpos como frutas maduras, las extremidades quedaron cortadas como hojas con un bastón, los torsos se hundieron bajo las embestidas de la espada o de la lanza. La sangre viscosa, que ya era la sangre de los muertos, se pegaba a las armas y a la armadura, y los gritos de dolor resonaron patéticos en los oídos de Elric. Si no hubiera jurado seguir a Unen, habría retrocedido para dejar que ella sola continuara el trabajo. Corrían poco peligro, mientras que los hombres encapuchados seguían surgiendo por las paredes, para encontrarse con el afilado acero y la astuta inteligencia. Detrás de ellos, alrededor de la columna de la perla, los cortesanos observaban el combate. Sin duda, no sabían a qué mediocre amenaza se enfrentaban los dos guerreros de armaduras plateadas. Finalmente, todo terminó. Los cuerpos decapitados y sin extremidades quedaron amontonados por toda la cámara. Elric y Owen salieron de entre los cadáveres con gestos ceñudos, sintiéndose desgraciados y con náuseas ante sus propias acciones. «Ya está hecho», dijo One. «Los aventureros brujos han sido masacrados. Sois verdaderos héroes», exclamó la reina Sow, que bajó la escalera hacia ellos, con los ojos brillantes por la admiración y los brazos extendidos. «Somos lo que somos», dijo Un, «luchadores mortales que hemos destruido la amenaza que se cernía sobre la fortaleza de la perla». Sus palabras habían adquirido un tono ritual y Elric, que seguía confiando en ella, se sintió contento de escucharla. «Sois los hijos de Chamok Borm, hermano y hermana de la luna del hueso, hijos del agua y de las brisas frías, padres de los árboles».
El senescal había dejado caer las bolsas de oro y su cuerpo se sacudía a causa de los sollozos. Lloraba de alivio y de alegría. Elric se dio cuenta entonces de lo mucho que se parecía a Raik Nassim. On, que desmontó del caballo, fue abrazada por la reina Sauf. Mientras tanto, un chasquido y un movimiento de arrastre anunció la proximidad del guerrero de la perla. «Esto ya no es para mí», dijo. Los ojos muertos de Alnak no expresaban más que resignación. «Esto es para la disolución». Y tras decir estas palabras, cayó hacia adelante sobre el suelo de mármol, con la armadura destrozada, las extremidades extendidas, y ya no quedó carne alguna en él, sino solo hueso, de modo que lo poco que quedó del guerrero de la perla se parecía más a los restos incomestibles de un cangrejo, a la cena de un gigante del mar. La reina Sog se adelantó hacia Elric con los brazos extendidos, y ahora parecía mucho más pequeña que cuando la vio por primera vez. La cabeza le llegaba apenas a la barbilla inclinada. Su abrazo fue cálido y se dio cuenta de que ella también lloraba. Luego el velo le cayó del rostro y vio que había perdido años, que era apenas poco más que una niña. Tras la reina Sou, Lady Un le sonreía al tiempo que una comprensión atónita le llenaba el cerebro. Suavemente tocó el rostro de la niña, los pliegues familiares de su cabello, y entonces contuvo repentinamente la respiración. Era Baradia. Era la joven santa de los Baraudim. Era la niña cuyo espíritu habían prometido liberar. Un se les acercó y colocó una mano protectora sobre el hombro de Baradia. «Ahora sabéis que somos realmente vuestros amigos». Baradia asintió y miró a los cortesanos que les rodeaban y que habían asumido sus anteriores poses petrificadas. «El guerrero de la perla fue el mejor que hubo», dijo. «No pude haber convocado a nadie mejor. Chamok Borm me falló. Los aventureros brujos fueron demasiado fuertes para él. Ahora ya puedo liberarlo de su exilio». «Combinamos su fortaleza con la nuestra», dijo One, «la vuestra y la nuestra. Así fue como vencimos». «Nosotros tres no somos sombras», dijo Baradia con una sonrisa, como si aquello fuera una revelación. «Así es como hemos alcanzado el éxito». «Sí, así ha sido», asintió One. «Y ahora debemos considerar cómo llevaros de regreso a la tienda de bronce a vuestro pueblo. Sois la portadora de todo su orgullo e historia». Lo sabía. Tenía que proteger eso. Creí haber fracasado. «No habéis fracasado», le aseguró Une. «¿Los aventureros brujos no volverán a atacar?» «Nunca», contestó Un. «Ni aquí ni en ninguna otra parte. Elric y yo nos aseguraremos de ello». Y entonces, admirado, Elric se dio cuenta de que había sido la propia Un quien había convocado a los aventureros brujos por última vez para poder demostrar su derrota. One lo miró y le advirtió con la expresión de sus ojos que no dijera demasiado. Pero ahora se daba cuenta de que todo aquello contra lo que habían luchado, excepto quizá un poco del guerrero de la perla y de los aventureros brujos, no había sido más que los sueños de una niña. Chamok Borm, el héroe de leyenda, no pudo salvarla porque ella sabía que no era real. De modo similar, el guerrero de la perla, invención de ella misma, tampoco pudo salvarla. Pero él y On eran reales, tanto como la propia niña. En su profundo sueño en el que se había disfrazado de reina, a la búsqueda del poder pero sin lograr encontrarlo tal y como había descrito, había terminado por conocer la verdad. Incapaz de escapar de su sueño, había reconocido, sin embargo, la diferencia entre sus propias invenciones y aquello que no había inventado, ella misma, On y Elric. Pero para ello, One tuvo que demostrarle que podía derrotar a lo que quedaba de la amenaza original, y al demostrar la derrota, liberó a la niña. Y sin embargo, los tres se encontraban todavía inmersos en el sueño. La gran perla latía tan poderosamente como antes. La fortaleza, con todos sus laberintos, pasajes entrecruzados y cámaras, seguía siendo su prisión. «Lo comprendisteis», le dijo Elric a Un. «Sabíais de qué hablaban. El lenguaje era el de una niña, un lenguaje que buscaba poder y fallaba. La comprensión que tiene una niña sobre el poder». Pero una vez más, con una mirada, One le advirtió que guardara silencio. Baradia sabe ahora que el poder nunca se descubre en la retirada. Lo único que cabe esperar con la retirada es dejar que un poder destruya a otro, o bien ocultarlo como se protege una contra una tormenta que no puede controlar hasta que ha amañado su fuerza. No se puede ganar nada salvo a una misma. Y, en último término, siempre tenemos que enfrentarnos con el mal que nos destruiría. Era casi como si ella misma estuviera en trance,
y Elric supuso que no hacía sino repetir lecciones aprendidas en el transcurso del aprendizaje de su oficio. «No habéis venido para robar la perla, sino para salvarme de su prisión», dijo Baradia mientras Oune la tomaba de las manos y se las apretaba cálidamente. «¿Os envió mi padre para ayudarme?» «Pidió nuestra ayuda y se la ofrecimos de buena gana», contestó Elric. Finalmente envainó la espada plateada. Se sentía ligeramente estúpido embutido en la armadura de un héroe de cuento de hadas. Owen se dio cuenta de su inquietud. «Devolveremos todo esto a Chamok Borm, milord. ¿Se le permite regresar a la fortaleza, Lady Baradia?» «Desde luego que sí», asintió la niña con una sonrisa. Dio una palmada y a través de la puerta de entrada a la corte de la perla caminó orgullosamente Chamok Borm, que todavía llevaba las vestiduras de su exilio, para arrodillarse a los pies de su señora. «Mi reina», dijo con una fuerte emoción en su tildada voz, «os devuelvo vuestra armadura y vuestras armas, así como vuestros caballos gemelos Tadia y Taron, y todo vuestro honor, Chamok Borm», dijo Baradia con un cálido orgullo. Elric y Owen no tardaron en desprenderse de las armaduras y quedaron de nuevo en sus ropajes ordinarios. Chamok Borm se puso el peto y el espaldar de plata surcada de oro, el casco de reluciente plata, enfundó las espadas y las lanzas en las fundas de la cadera y del caballo. Ató la otra armadura a lomos de su Tadia. Finalmente estuvo preparado. Volvió a arrodillarse ante su reina. «Milady, ¿qué tarea queréis que realice para vos?» «Tenéis libertad para viajar a donde queráis, gran Chamok Borm», contestó Baradia con voz intensa. «Solo debéis saber que tenéis que seguir luchando contra el mal allí donde lo encontréis y que no debéis permitir nunca que los aventureros brujos vuelvan a atacar la fortaleza de la perla». «Os juro que así lo haré». Luego, tras una inclinación ante Owen y Elric, el héroe legendario cabalgó lentamente y se alejó de la corte, con la cabeza bien alta, lleno de orgullo y de nobles propósitos. Baradia estaba contenta. «Le he vuelto a convertir en lo que era antes de que lo convocara. Ahora sé que las leyendas no tienen poder alguno por sí mismas, que el poder procede del uso que hacen los vivos de la leyenda. Las leyendas solo representan un ideal». «Sois una niña muy sabia», dijo Owen admirada. «¿Acaso no debería serlo, milady? Soy la joven santa de los Baraudim», dijo Baradia con bastante buen humor y cierta ironía. «¿Acaso no soy el oráculo de la tienda de bronce?» Bajó la mirada, quizá con una repentina melancolía. «Solo seré una niña durante un poco más de tiempo. Creo que echaré de menos mi palacio y todos estos reinos. Aquí siempre se pierde algo». Owen puso una mano sobre el hombro de la niña. «Pero también se gana mucho». Baradia se volvió a mirar la perla. Al seguir su mirada, Elric se dio cuenta de que toda la corte se había desvanecido, del mismo modo que había sucedido con la multitud de la gran escalinata cuando fueron atacados por el guerrero de la perla, justo antes de que conocieran a Reina Saul. Ahora comprendía que, disfrazada de aquel modo, ella misma les había guiado lo mejor que pudo para que la rescataran. Se había extendido hacia ellos. Les había mostrado el camino en la medida en que pudo, con su ingenio y su valor, logrando así su propia salvación. Baradia ascendió los escalones, con las manos extendidas hacia la perla. «Esta es la causa de nuestra desgracia», dijo. «¿Qué podemos hacer con ella?» «Destruirla, quizá», dijo Elric. Pero Owen negó con un gesto de la cabeza. «Mientras siga siendo un tesoro oculto, los ladrones lo buscarán constantemente. Esa es la verdadera causa de que Baradia haya quedado aprisionada en el ámbito del sueño. Eso es lo que hizo que los aventureros brujos acudieran a ella. Por eso la drogaron y trataron de secuestrarla. El mal no procede de la perla, sino del mal que han causado los hombres por ella». «¿Qué haréis entonces?», preguntó Elric. «¿Venderla en el mercado de los sueños cuando acudáis la próxima vez? Quizás sea eso lo que deba hacer. Pero no sería el mejor medio de lograr la seguridad de Baradia en el futuro. ¿Lo comprendéis? Mientras la perla siga siendo una leyenda, siempre habrá quienes tratarán de seguir la leyenda, ¿no es eso?» «Exactamente, príncipe Elric. Así pues, creo que debemos destruirla. Pero no aquí». A Elric no le importaba. Se hallaba tan absorbido en el sueño, en la revelación de los niveles de realidad existentes en el ámbito del sueño, que se había olvidado de su búsqueda original, de la amenaza que pendía sobre su vida y la de Anig en Quarzasat. Fue la propia Owen quien se lo recordó.
Recordad que hay en Quartzhazad quienes no solo son vuestros enemigos, Elric de Melniboné, sino también los enemigos de esta niña, los enemigos de los Baraudim. Todavía tenéis una tarea más que realizar en cuanto regresemos a la tienda de bronce. En tal caso debéis aconsejarme, Lady Unn, dijo Elric con sencillez, pues aquí soy un novicio. No puedo aconsejaros con mucha claridad, dijo ella apartando la mirada, casi con timidez o quizá con dolor, pero sí puedo tomar una decisión aquí. Tenemos que exigir la perla. Tal y como yo lo entiendo, la perla no existía antes de que los señores de Quartzhazad la concibieran, antes de que alguien descubriera la leyenda, antes de que llegaran los aventureros brujos. Pero ahora existe, dijo Unn. Lady Varadia, ¿podríais darme la perla a mí? Con gusto, contestó la joven santa. Subió los escalones que quedaban para llegar a lo alto. Tomó el globo del plinto donde se hallaba y lo arrojó al suelo, de modo que fragmentos de cristal lechoso se desparramaron por todas partes, mezclándose con los huesos y la armadura del guerrero de la perla. Luego, tomó la perla en una mano como una niña corriente tomaría una pelota perdida. Se la arrojó de una palma a otra, encantada, sin experimentar más temor. Es muy hermosa. No me extraña que la buscaran. La hicieron y luego la utilizaron para atraparos. One se adelantó y recogió la perla cuando Varadia se la arrojó. Qué pena que quienes pudieron concebir tanta belleza estuvieran dispuestos a cometer tantas maldades por poseerla. Se detuvo, frunció el ceño y miró a su alrededor, repentinamente preocupada. La luz se desvanecía en la corte de la perla. Desde todas partes a su alrededor surgió un ruido atronador, un gemido angustioso, un gran quejido ansioso, un grito torturado como si de repente todas las almas atormentadas del multiverso se hubieran puesto a gritar. El estruendo parecía desgarrar sus cerebros, atronaba en sus oídos. Se miraron los unos a los otros, aterrorizados, viendo cómo el suelo de la corte se elevaba y se ondulaba, cómo las paredes de marfil, con todos sus maravillosos mosaicos y tallas, empezaban a desmoronarse ante sus propios ojos, como si fuera el tejido de una tumba repentinamente expuesto a la luz del día. Y entonces, por encima de todos los demás ruidos, escucharon la risa. Era una risa dulce. La risa despreocupada de una niña. Era la risa de un espíritu liberado. La risa de Varadia. Se disuelve por fin. Todo se disuelve. Oh, amigos míos, ya no soy una esclava. A través de todos los cascotes que caían, a través de la descomposición y la disolución que se desmoronaba sobre ellos, a través de la destruida carcasa de la fortaleza de la perla, Une se acercó a ellos. Actuó presurosa, pero también con cautela. Tomó una de las manos de Varadia. Todavía no. Es demasiado pronto. Podríamos disolvernos todos en esto. Hizo que Elric tomara a la niña de la otra mano y la condujeron entre los dos a través del escenario que se hundía, de la oscuridad que gritaba, fuera de la cámara. Bajaron por los pasillos que se desmoronaban, dejaron atrás los patios cuyas fuentes derramaban ahora detritus y donde hasta los muros parecían construidos de carne putrefacta que empezaba a corromperse y convertirse en nada a medida que ellos pasaban. Luego One les hizo echar a correr hasta que la puerta final se encontró delante de ellos. Llegaron a la salida y al camino de mármol. Había un puente por delante de ellos. One casi arrastró a los otros dos hacia el puente, los hizo correr todo lo que pudieron, mientras que la fortaleza de la perla se desmoronaba y desaparecía en la nada, al tiempo que rugía como una enorme bestia moribunda. El puente parecía infinito. Elric no podía ver su otro extremo. Pero al final, Unn se detuvo en su carrera y les dejó que caminaran, pues habían llegado ante una puerta. Era una puerta tallada en piedra arenisca roja. Aparecía decorada con baldosas geométricas e imágenes de gacelas, leopardos y camellos salvajes. Tenía un aspecto casi prosaico después de tantas puertas monumentales como habían visto, pero Elric experimentó una cierta agitación al cruzarla. «Tengo miedo», Unn dijo. «Creo que teméis a la mortalidad», dijo ella, apretándole la mano. «Tenéis mucho valor, príncipe Elric. Utilizadlo ahora, os lo ruego». Hizo esfuerzos por reprimir sus terrores. Sujetó la mano de la niña con firmeza, tranquilizándola. «Vamos a casa, ¿verdad?», preguntó la joven santa. «¿Qué es lo que no queréis encontrar allí, príncipe Elric?». Él le sonrió, agradecido por la pregunta. «Nada importante, Lady Varadia. Quizá nada más que yo mismo». Y los tres juntos cruzaron el umbral de la puerta. Capítulo 3. Fiestas en el oasis de la Flor de Plata.
Al despertarse junto a la niña todavía dormida, Elric se sorprendió al sentirse tan refrescado. El báculo de los sueños, que les había ayudado a adquirir sustancia en el ámbito del sueño, todavía estaba en sus manos, que rodeaban su mango. Al mirar hacia la niña, vio que Owen empezaba a moverse. «¿Habéis fracasado, entonces?» Era la voz de Raik Nassim, llena de una resignada tristeza. ¿Qué? Une miró a Baradia. Mientras la contemplaban, su piel empezó a brillar con su aspecto saludable ordinario y sus ojos se abrieron para ver el rostro ansioso de su padre, que la miraba fijamente. Le sonrió. Fue la sonrisa fácil y nada afectada con la que Un y Elric ya se habían familiarizado. El primer anciano del clan Baraudim empezó a llorar. Lloró como había hecho el senescal de la Corte de la Perla. Lloró de alivio y de alegría. Tomó a su hija en los brazos y no pudo hablar de la alegría que experimentaba en su corazón. Lo único que pudo hacer fue tender una mano hacia sus amigos, el hombre y la mujer que habían penetrado en el ámbito del sueño para liberar el espíritu de su hija, a donde había huido para escapar de los malvados mercenarios de Lord Go. Ellos le estrecharon la mano y abandonaron la tienda de bronce. Caminaron juntos por el desierto y de pronto se detuvieron y se miraron directamente a los ojos. «Ahora, tenemos un sueño en común», dijo Elric con un tono de voz lleno de afecto. «Creo que el recuerdo será bueno, Lady Un». Ella se adelantó para tomarle el rostro en sus manos. «Sois sabio, príncipe Elric, y valeroso, pero os falta una cierta experiencia. Espero que tengáis éxito para encontrarla. Esa es la razón por la que deambulo por este mundo y por la que he dejado a mi primo Yrkun como regente en el trono de Rubí. Soy consciente de poseer más de una deficiencia». «Me alegra que hayamos soñado juntos», dijo ella. «Creo que habéis perdido a vuestro verdadero amor», le dijo Elric. «Me complace haberos ayudado a suavizar el dolor de esa separación». Ella le miró atónita por un momento. Luego desaparecieron las arrugas de su frente. «¿Habláis de Al-Nakreb?» «Me gustaba, milord, pero era para mí más un hermano que un amante». «Disculpad mi presunción, Lady Un», dijo Elric desconcertado. Ella levantó la mirada hacia el cielo. La luna de sangre no había desaparecido todavía. Arrojaba sus rayos rojos sobre la arena, sobre el bronce reluciente de la tienda donde Raik Nassim daba la bienvenida a su hija recuperada. «No amo fácilmente de la forma a la que os referís», dijo con un tono de voz muy significativo. Luego suspiró. «¿Tenéis todavía la intención de regresar a Melniboné junto a vuestra prometida?» «Debo hacerlo», asintió él. «La amo, y mi deber está en Imrir. Dulce deber». Su tono de voz fue sarcástico y dio 1 o 2 pasos para alejarse de él, con la cabeza inclinada y la mano en el cinto. Dio una patada contra la arena del color de la sangre. Elric se había disciplinado contra el dolor de su corazón durante demasiado tiempo. Ahora no pudo hacer otra cosa sino permanecer allí de pie, a la espera de que ella regresara a su lado. Cuando lo hizo, Un sonreía. «Bien, príncipe Elric, ¿queréis uniros a los ladrones de sueños y ganaros la vida de ese modo durante un tiempo?» «Es una profesión que exige demasiado de mí, milady», contestó Elric, negando con la cabeza. «Pero os agradezco todo lo que esta aventura me ha enseñado, tanto sobre mí mismo como sobre el mundo de los sueños. Todavía no comprendo más que un poco de lo sucedido. Aún no estoy seguro de saber a dónde hemos viajado o qué hemos encontrado. No sé hasta qué punto lo que había en el ámbito del sueño fue creación de Lady Baradia, o hasta qué punto fue vuestra. Es como si hubiera asistido a un combate entre inventores. ¿He contribuido yo en algo? No lo sé. Oh, sin vos, Elric, creo que habría fracasado, podéis creerme. Habéis visto tanto de otros mundos, y habéis leído mucho más. No sirve de nada analizar demasiado las criaturas y los lugares que encontramos en el ámbito del sueño, pero podéis estar seguro de que habéis hecho una contribución. Más, quizá, de lo que sabréis jamás. ¿Puede hacerse la realidad a partir del tejido de esos sueños?, se preguntó él. Hubo una vez un aventurero de los reinos jóvenes llamado Conde Aubec, dijo ella. Sabía muy bien lo poderosa que puede ser la mente humana como creadora de realidades. Algunos dicen que él y los de su clase contribuyeron a hacer el mundo de los reinos jóvenes. He oído hablar de esa leyenda, asintió Elric, pero creo que es tan sustancial como la historia de Chamok Borm, milady. Podéis pensar lo que queráis. Ella se dio la vuelta para contemplar la tienda de bronce de la que salían el anciano y su hija.
Desde alguna parte dentro de la tienda empezaron a sonar unos tambores. Hasta ellos llegó un cántico maravilloso, como una docena de melodías engarzadas, entrelazadas. Lentamente, toda la gente que había permanecido en la tienda de bronce para vigilar el cuerpo de la joven santa empezó a rodear a Raik Nassim y a Baradia. Sus cánticos eran de una intensa alegría. Sus voces llenaron el desierto con la vida más alegre y sus ecos resonaron hasta en las distantes montañas. One enlazó su brazo con el de Elric en un gesto de camaradería, de reconciliación. «Vamos», le dijo, «unámonos a la fiesta». Apenas habían caminado unos pocos más cuando fueron levantados en hombros por la multitud y pronto se vieron transportados sin dejar de reír, contagiados de la alegría general, a través del desierto hacia el oasis de la Flor de Plata. Las fiestas empezaron inmediatamente, como si los Baraudim y todos los demás clanes del desierto se hubieran preparado para este momento. Toda clase de deliciosos alimentos quedó rápidamente dispuesta, hasta que el aire se enriqueció con una enorme variedad de aromas que hacían la boca agua, y parecía como si se hubieran abierto todos los grandes almacenes de especias del mundo para liberar su contenido. Las fogatas de cocina ardían por todas partes, al igual que grandes hogueras, lámparas y candiles, y desde el Kashbe Mulor Kariz, que dominaba el gran oasis, salieron los guardianes Alum-Rit, con todo el esplendor de sus antiguas armaduras, sus cascos y petos rojo-dorados, sus armas de bronce, latón y acero. Llevaban grandes barbas biseladas y enormes turbantes enrollados alrededor de las puntas de los cascos. Portaban jubones de elaborado brocado, con dibujos casi tan intrincados como los de sus camisas. Eran hombres orgullosos, llenos de buen humor, que cabalgaban al lado de sus esposas, también armadas con arcos y delgadas lanzas. Todos ellos se mezclaron pronto con la multitud que había erigido una gran plataforma y colocado sobre ella un sillón tallado en el que se sentaba la sonriente Baradia, para que todos pudieran ver a la joven santa de los Baraudim, de vuelta a su clan, trayendo consigo su historia, su orgullo y su futuro. Raik Nassim no dejaba de llorar. Cada vez que veía a Un y a Elric los tomaba y los atraía hacia sus brazos, les daba las gracias y les decía, lo mejor que podía, lo que significaba para él tener tales amigos, tales salvadores y héroes. Vuestros nombres serán recordados por los Baraudim para siempre, y sea cual fuere el favor que pidáis os será concedido, siempre y cuando sea honorable, como sabemos que será. Si os encontráis en peligro a muchos miles de millas de distancia, solo tenéis que enviar un mensaje a los Baraudim y todos acudiremos en vuestra ayuda. Mientras tanto, debéis saber que habéis liberado a una niña de buen corazón de una oscura cautividad. Y esa es nuestra mejor recompensa, dijo Un sonriente. Nuestra riqueza es vuestra, replicó el anciano. No tenemos necesidad de riquezas, le dijo Un. Creo que hemos descubierto mejores recursos. Elric estuvo de acuerdo con ella. Además, hay un hombre en Quartzasat que me ha prometido medio imperio si solo le hago un pequeño servicio. One comprendió a qué se refería Elric y se echó a reír. Raik Nassim se mostró un tanto desconcertado. ¿Vais a ir a Quartzasat? ¿Todavía tenéis asuntos que resolver allí? En efecto, asintió Elric. Hay un muchacho que espera ansiosamente mi regreso. Pero tendréis tiempo de celebrarlo con nosotros, de hablar con nosotros, de asistir a un festín conmigo y con Baradla, ¿verdad? Apenas habéis intercambiado una palabra con la niña. Creo que ya la conocemos bastante bien, dijo Elric, lo suficiente como para tenerla en muy alta consideración. Ella es, desde luego, el mayor tesoro de los Baraudim, milord. ¿Pudisteis hablar con ella en ese sombrío ámbito en que la retenían prisionera? Por un momento, Elric pensó en informar de todo al primer anciano, pero Un se apresuró a impedirlo, de tan familiarizada como estaba con aquellas cuestiones. Algo, milord. Nos quedamos muy impresionados por su inteligencia y su valor. Raik Nassim frunció el ceño al ocurrírsele otra idea. Hijo mío, le dijo a Elric, ¿pudisteis manteneros en ese ámbito sin sufrir dolor? Sin dolor, en efecto, contestó Elric, y entonces se dio cuenta de lo que había dicho. Por primera vez comprendió qué bien había surgido de su aventura. Así ha sido. Hay beneficios que asisten a un ladrón de sueños, grandes beneficios que no había apreciado hasta ahora. Elric se unió con gusto al festín, atesorando aquellas horas pasadas con Un, con los Baraudim y con todos los demás clanes nómadas. Se sentía de nuevo como si acabara de llegar a su hogar, de tan bien como le había recibido la gente,
y deseaba poder pasar allí el resto de su vida, aprender su visión de las cosas, su filosofía y disfrutar con sus pasatiempos. Más tarde, tumbado bajo una gran palmera, haciendo rodar una de las flores plateadas entre los dedos, volvió la mirada hacia Une, sentada a su lado. «De todas las tentaciones a las que he tenido que enfrentarme en el ámbito del sueño», le dijo, «esta es quizá la mayor. Esto es una sencilla realidad y me siento reacio a abandonarla. Y a vos también. Creo que ya no tenemos ningún otro destino juntos», dijo ella con un suspiro. «Al menos en esta vida o en este mundo quizá. Antes tenéis que convertiros en leyenda y luego ya no quedará nadie que os recuerde. Todos mis amigos morirán. ¿Me quedaré solo? Así lo creo, mientras sirváis al caos. Yo me sirvo a mí mismo y a mi pueblo. Si de verdad creéis eso, Elric, tenéis que hacer más para conseguirlo. Habéis creado una pequeña realidad y quizá podáis crear un poco más. Pero el caos no puede ser amigo sin traicionaros. Al final solo podemos mirarnos en nosotros mismos. Ninguna causa, ninguna fuerza o desafío podrá sustituir jamás esa verdad. Es precisamente para ser yo mismo por lo que viajo como lo hago, Lady Une, le recordó. Tendió la mirada hacia el desierto, sobre las tranquilas aguas del oasis. Respiró el aire frío y perfumado del desierto. ¿Y os marcharéis pronto?, preguntó ella. Mañana, tengo que hacerlo. Pero tengo curiosidad por saber qué realidad he creado. Oh, creo que 1 o 2 sueños se han convertido en realidad, replicó Une misteriosamente, besándole en la mejilla, y otro se convertirá en realidad muy pronto. Él no quiso seguir con el tema, pues ella sacó la gran perla de la bolsa que llevaba colgada del cinto y se la tendió. ¡Existe! No era la quimera que creíamos que era. ¡Todavía la tenéis! Es para vos, dijo ella. Utilizadla como queráis. Pero eso fue lo que os trajo aquí, al oasis de la Flor de Plata. Eso es lo que os trajo a mí. Creo que no la venderé en el mercado de los sueños. Me gustaría que la conservarais vos. Creo que es vuestra por derecho, Elric. Sea como fuere, la joven santa me la entregó a mí y yo os la entrego a vos. Por ella murió Alnak-Kreb y todos aquellos asesinos. Creí haberos oído decir que la perla no existía antes de que los aventureros brujos se pusieran a buscarla. Eso es cierto, pero ahora existe. Aquí está. La perla en el corazón del mundo, la gran perla de la leyenda. ¿No encontráis forma de utilizarla? Tenéis que explicarme, empezó a decir, pero ella le interrumpió enseguida. No me preguntéis cómo es que los sueños adquieren sustancia, príncipe Elric. Es una pregunta que ha ocupado a los filósofos de todos los tiempos y lugares. Vuelvo a preguntaros, ¿no encontráis forma de utilizarla? Él vaciló antes de contestar. Luego extendió la mano para recibir el encantador objeto. Lo sostuvo entre las 2 palmas, haciéndolo rodar de una a otra, maravillado ante su riqueza y su pálida belleza. En efecto, asintió, creo que sé cómo utilizarla. Una vez que Elric se hubo guardado la joya, Une dijo, creo que esa perla es algo malvado. Yo también lo creo, pero a veces se puede usar el mal contra el mal. No puedo aceptar ese argumento, dijo ella preocupada. Lo sé, ya lo habéis dicho así. Y fue entonces él quien se inclinó sobre ella y la besó tiernamente en los labios. El destino es cruel, Une. Sería mejor que nos ofreciera a todos un camino inalterado, pero en lugar de hacerlo así, sus fuerzas nos obligan a elegir, sin saber nunca si esa elección es la mejor. Somos mortales, dijo ella con un encogimiento de hombros. Esa es nuestra condena particular. Le acarició la frente. Tenéis una mente preocupada, milord. Creo que voy a robaros unos pocos de los sueños pequeños que os incomodan. ¿Podéis robar el dolor, Une, y convertirlo en algo que podáis vender en vuestro mercado? Oh, con frecuencia sí, contestó ella. Tomó la cabeza de Elric en su regazo y empezó a darle un suave masaje en las sienes, mirándole con ternura. No puedo traicionar a Thimoril, dijo él medio en sueños. No puedo. Solo os pido que os quedéis dormido un rato, dijo ella. Algún día tendréis mucho que lamentar y conoceréis lo que es el verdadero remordimiento. Hasta entonces puedo quitaros algo de lo que no es importante. ¿Qué no es importante?, preguntó con voz apagada a medida que se quedaba dormido gracias al masaje. Al menos para vos, milord, aunque no para mí. Y la ladrona de sueños se puso a cantar como si durmiera a un niño. La canción versaba sobre un niño enfermo y un padre dolorido. Luego cantó sobre la felicidad que se encuentra en las cosas sencillas. Elric se quedó dormido.
Y mientras dormía, la ladrona de sueños llevó a cabo su magia y le robó algunas de las pocas cosas medio olvidadas que habían inquietado sus noches en el pasado y que podrían inquietarlas del futuro. Cuando Elric despertó a la mañana siguiente, sintió el corazón ligero y la conciencia fácil, y solo guardaba los más débiles recuerdos de sus aventuras en el ámbito del sueño, un permanente afecto por Oun, y una determinación de llegar a Quarzasat cuanto antes para llevarle a Lord Go lo que éste más deseaba en el mundo. Sus despedidas de las gentes de los Baraudim fueron sinceras y la tristeza por la partida fue recíproca. Le rogaron que regresara para unirse a ellos en sus viajes, para cazar con ellos como había hecho en otros tiempos Rakhir, su amigo. «Intentaré regresar algún día», dijo él, «pero antes tengo más de un juramento que cumplir». Un muchacho nervioso le trajo su gran hoja negra de combate. Al ceñirse a Tormentosa al cinto, la espada pareció gemir con una considerable satisfacción por volver a reunirse con él. Fue Varadla, que tomó sus manos y se las besó, quien le ofreció la bendición de su clan. Fue Raik Nassim quien le dijo que ahora era el hermano de Varadla, su propio hijo. Luego, Oun, la ladrona de sueños, se adelantó. Había decidido permanecer como huésped durante un tiempo entre los Baraudim. «Adiós, Elric. Espero que volvamos a encontrarnos en mejores circunstancias». «¿En mejores circunstancias?», preguntó él, regocijado. «Para mí, en cualquier caso», dijo ella dando una palmada desdeñosa en la empuñadura de su espada rúnica, «y os deseo lo mejor en vuestros intentos por llegar a ser el amo de esta cosa». «Creo que ya lo soy ahora», dijo él. «Os acompañaré un trecho a lo largo del Camino Rojo», dijo ella encogiéndose de hombros. «Recibiré con agrado vuestra compañía, milady». Uno junto al otro, como habían estado en el ámbito del sueño, Elric y Oun cabalgaron juntos. Y aunque él no recordaba ahora lo que había sentido antes, Elric percibía una cierta resonancia de reconocimiento, como si hubiera encontrado satisfacción para su alma. De modo que fue con tristeza como finalmente se despidió de ella para seguir a solas hacia Quarzasat. «Adiós, buena amiga. Siempre recordaré cómo derrotasteis al guerrero de la perla en la fortaleza de la perla. Ese es un recuerdo que no creo se desvanezca nunca». «Me siento halagada», dijo ella con un matiz de melancólica ironía en su voz. «Adiós, príncipe Elric. Confío en que encontraréis todo lo que necesitáis y que conoceréis la paz cuando regreséis a Melniboné». «Esa es mi más firme intención, milady». La saludó con un gesto de la mano, sin desear prolongar por más tiempo la tristeza, y luego espoleó a su caballo. Con ojos que se negaban a llorar, ella le observó alejarse a lo largo del Camino Rojo, en dirección a Quarzasat. Capítulo 4. Ciertas cuestiones resueltas en Quarzasat. Cuando Elric de Melniboné entró en Quarzasat, montaba lánguidamente en la silla, apenas capaz de controlar a su caballo, y la gente que se reunió a su alrededor le preguntó si estaba enfermo, mientras que algunos temieron que trajera la peste a su hermosa ciudad y lo habrían arrojado inmediatamente de allí. El albino levantó la cabeza apenas lo suficiente para murmurar el nombre de su patrono, Lord Go-Fazi, y para decir que solo le faltaba tomar un cierto elixir que el noble poseía. «Debo tomar el elixir», les dijo, «o estaré muerto antes de haber cumplido mi tarea». Las viejas torres y minaretes de Quarzasat tenían un aspecto encantador bajo los desvanecientes rayos de un enorme sol rojo, y la ciudad aparecía envuelta en una atmósfera de paz que llega cuando se han terminado los asuntos del día, antes de entregarse a sus placeres. Un rico comerciante en agua, ávido por encontrar el favor de alguien que quizá fuera pronto elegido para el consejo, condujo personalmente el caballo de Elric a lo largo de las elegantes calles e impresionantes avenidas hasta que llegaron ante el gran palacio, todo dorados y verdes desvaídos, de Lord Go-Fazi. El comerciante fue recompensado con la promesa de un sirviente de mencionar su nombre al noble y Elric, que ahora murmuraba y se quejaba en voz baja, que gemía a veces y se pasaba la lengua por los ansiosos labios, fue conducido a través de los encantadores jardines que rodeaban el palacio principal. El propio Lord Go acudió a recibir al albino. Se echó a reír al ver el pobre estado en que se encontraba el albino. «Saludos, saludos, Elric de Natsokor. Saludos, ladrón payaso de rostro blanco. Ah, hoy no os mostráis tan orgulloso. Fuisteis demasiado pródigo con el elixir que os entregué y ahora regresáis para mendigarme más, en peores condiciones que cuando llegasteis aquí por primera vez».
El muchacho, susurró Elric, mientras un sirviente le ayudaba a descender del caballo. Sus brazos le colgaron limpiamente cuando le transportaron apoyado en sus hombros. ¿Vive todavía? Con mejor salud que vos mismo, señor. Los ojos verde pálidos de Lord Go-Fazi mostraban una exquisita malicia. Perfectamente a salvo y seguro. Fuisteis de lo más inexorable acerca de eso, antes de partir, y yo soy un hombre de palabra. El político se acarició los bucles de la barba y chasqueó la lengua. ¿Y vos, habéis mantenido también vuestra palabra? Al pie de la letra, murmuró el albino. Los ojos rojos rodaban en el fondo de su cabeza y por un instante pareció como si fuera a morir. Luego, dirigió una mirada dolorosa hacia Lord Go. ¿Me daréis el antídoto y todo lo que me prometisteis? ¿El agua, las riquezas, el muchacho? Sin duda, sin duda. Pero tenéis una pobre posición para negociar ahora, ladrón. ¿Qué me decís de la perla? ¿La habéis encontrado? ¿O habéis venido para informar de vuestro fracaso? La encontré, pero la tengo oculta, dijo Elric. El elixir me ha... Sí, sé muy bien lo que hace el elixir. Debéis tener una constitución bastante fuerte para poder hablar incluso ahora. El Cuarsa Satino supervisó a los hombres y mujeres que transportaron a Elric al frío interior del palacio y lo depositaron sobre grandes cojines borlados de terciopelo escarlata y azul. Le dieron a beber agua y alimentos para comer. El anhelo se hace peor, ¿verdad? Lord Go parecía considerablemente complacido con el sufrimiento de Elric. El elixir tiene que haberse alimentado de vos, del mismo modo que vos os habéis alimentado de él. Pero sois astuto, señor ladrón. ¿Decís que habéis ocultado la perla? ¿Acaso no confiáis en mí? Soy un noble de la ciudad más grande del mundo. Elric se arrellanó sobre los cojines, polvoriento por la larga cabalgada, y se limpió las manos lentamente en un paño. El antídoto, milord. Sabéis que no os daré el antídoto hasta no tener la perla en mis manos. Lord Go observó con expresión condescendiente a su víctima. Si queréis que os diga la verdad, ladrón, no había esperado que fuerais tan coherente como parecéis. ¿Os gustaría tomar otro trago de mi elixir? Traedlo si queréis. Elric aparentaba indiferencia, pero Lord Go comprendió lo desesperado que debería de sentirse. Se volvió para dar instrucciones a sus esclavos. «Pero traed al muchacho», dijo entonces Elric. «Traedlo para que pueda comprobar que no ha sufrido daño alguno y para escuchar de sus propios labios lo que ha acontecido mientras he estado ausente. Es una pequeña exigencia». «Muy bien». Lord Go hizo señas a un esclavo. «Traed al muchacho Aní». El noble se dirigió hacia un gran sillón, colocado sobre un pequeño estrado, entre cortinajes de brocado, y se dejó caer en él mientras esperaban. Apenas había esperado que pudierais sobrevivir al viaje, señor ladrón, y mucho menos tener éxito y encontrar la perla. Nuestros aventureros brujos son los más valientes y hábiles guerreros, entrenados en toda clase de hechicerías y encantamientos, y sin embargo, los que yo envié y todos sus hermanos fracasaron. Hoy es un día feliz para mí. Os haré revivir, os lo prometo, para que podáis contarme todo lo que ocurrió. ¿Qué pasó con los Baraudim? ¿Matasteis a muchos? Tenéis que contarme todo para que cuando presente la perla para obtener mi puesto pueda contar a mi vez la historia que la acompaña. Eso aumentará su valor, ¿comprendéis? Estoy seguro de que una vez que haya sido elegido, se me pedirá que cuente esa historia muchas veces. El consejo sentirá tanta envidia. Se pasó la lengua por los labios pintados. ¿Tuvisteis que matar a aquella niña? ¿Qué fue, por ejemplo, lo primero que visteis al llegar al oasis de la Flor de Plata? Un funeral, por lo que recuerdo, contestó Elric, algo más animado. Sí, eso fue. 2 guardias trajeron a un muchacho que se retorcía y que no pareció alegrarse al ver a Elric tendido sobre los cojines. «Oh, maestro, estáis en peor estado que antes». Dejó de revolverse y trató de ocultar su desilusión. No había señal alguna de tortura en él. Al parecer, no le habían hecho ningún daño. «¿Estáis bien, Aní?» «Sí, mi principal problema ha sido dejar transcurrir el tiempo. Ocasionalmente, su señoría acudía para decirme lo que haría si fracasabais en traer la perla, pero ya he leído esas cosas en las paredes de las estacadas lunáticas y no son nada nuevo para mí». «Lleva cuidado, muchacho», le advirtió Lord Go. «Tenéis que haber regresado con la perla», dijo Anai mirando a su alrededor. «Es así, ¿verdad, mi señor? En caso contrario, no estaríais aquí». Pareció sentirse algo más aliviado. «¿Podemos marcharnos ahora?» «Todavía no», gruñó Lord Go.
El antídoto, dijo Elric. ¿Lo tenéis aquí? Sois demasiado impaciente, señor ladrón, y vuestra astucia es igual a la mía. Lord Go se echó a reír y levantó hacia él un dedo de advertencia. Debe tener alguna prueba de que poseéis la perla. Querréis darme vuestra espada como seguridad, quizá. Al fin y al cabo estáis demasiado débil para empuñarla. Ahora ya no os sirve de nada. Extendió una mano ávida hacia la cadera del albino y Elric hizo un débil movimiento para alejarse de él. Vamos, vamos, señor ladrón. No tengáis miedo alguno de mí. Somos socios en esto. ¿Dónde está la perla? El consejo se reúne esta misma noche en la gran casa de reuniones. Si pudiera llevarles la perla, entonces... ¡Oh, esta noche seré poderoso! El gusano se siente muy orgulloso de ser el rey del estiércol, dijo Elric. No le enojéis, maestro, gritó Anig alarmado. Todavía os falta saber dónde guarda el antídoto. Antes debo tener la perla. Lord Go adoptó una actitud de petulancia en su impaciencia. ¿Dónde la habéis ocultado, ladrón? ¿En el desierto? ¿En alguna parte de la ciudad? Lentamente Elric incorporó su cuerpo sobre los cojines. La perla era un sueño, dijo. Se necesitaron vuestros asesinos para hacerla real. Lord Go Fasi frunció el ceño, se rascó la blanquecina frente y demostró todavía mayor nerviosismo. Miró con cautela a Elric. Si queréis tener más elixir, será mejor que no me insultéis, ladrón, y que no juguéis conmigo. El muchacho podría morir en un instante, y vos con él, y yo no estaría peor de lo que estoy ahora. Pero creo que podríais estar mucho mejor, milord, con el premio de un puesto en el consejo. Elric pareció reunir su fortaleza, se incorporó sobre el lujoso terciopelo y le hizo señas al muchacho para que se acercara. Los guardias miraron interrogativamente a su amo, pero éste se encogió de hombros. Anig avanzó hacia el albino, con el ceño fruncido por la curiosidad. «Creo que sois ávido, milord. Seréis el dueño de todo vuestro mundo. ¡Qué monumento tan patético al orgullo arruinado de vuestra raza!» Lord Go le miró fijamente. «Ladrón, si os hubierais recuperado, si hubierais tomado el antídoto que os liberará de la droga que yo mismo os di, seríais más amable conmigo». «Ah, sí», asintió Elric pensativo y se metió la mano en el jubón, del que sacó una bolsa de cuero. «El elixir que iba a convertirme en vuestro esclavo». Sonrió y abrió la bolsa. Sobre la palma extendida de su mano rodó la joya por la que Lord Go le había ofrecido la mitad de su fortuna, por la que había enviado a cientos de hombres a su muerte, por la que había estado dispuesto a secuestrar, matar a una niña y retener a un muchacho. El cuarzo asatino empezó a temblar. Sus ojos pintados se abrieron como bolas. Abrió la boca y se inclinó, casi mareado. «Es cierto», dijo, «habéis encontrado la perla en el corazón del mundo». «Un simple regalo de una amiga», dijo Elric. Con la perla todavía en la mano abierta, se puso en pie y pasó la otra mano protectoramente sobre los hombros del muchacho. Al conseguirla, descubrí que mi cuerpo perdió su ansia por el elixir y, en consecuencia, no necesita de vuestro antídoto, Lord Go. Lord Go apenas le escuchaba. Tenía los ojos fijos en la gran perla. Es monstruosamente grande, incluso más grande de lo que había oído contar. Es real, y yo mismo veo que es real. El color, y extendió la mano hacia ella. Elric retiró la mano. Lord Go frunció el ceño y miró al albino con ojos ardientes por la codicia. ¿Murió ella? ¿Estaba en su cuerpo, como dijeron algunos? Anig se estremeció junto a Elric. A pesar de estar llena de aversión, la voz de éste sonó con suavidad. Nadie murió a mis manos que no estuviera muerto ya. ¿Cómo lo estáis vos mismo, milord? Porque fue vuestro funeral el que vi al llegar al oasis de la Flor de Plata. Ahora soy el agente de la profecía Baraudi. Estoy aquí para vengar todo el dolor que les habéis causado, a ellos y a la joven santa. ¿Qué? Todos los demás también enviaron a sus soldados. Todo el consejo y la mitad de los candidatos tenían sectas de aventureros brujos dedicadas a buscar la perla. Todos. La mayoría de los guerreros fracasaron, resultaron muertos o fueron ejecutados por su fracaso. ¿Y vos decís que no habéis matado a nadie? Bien, en ese caso no tenéis las manos manchadas de sangre, tanto mejor así. Os daré todo aquello que os prometí, señor ladrón. Temblando de avidez, Lord Go extendió su rolliza mano para tomar la perla. Elric sonrió y ante el asombro de Anig dejó que el noble levantara la perla de la palma de su mano. Respirando pesadamente, Lord Go se puso a acariciar la joya. «Oh, es encantadora, oh, es tan buena». Elric volvió a hablar entonces, con el mismo tono mesurado que había empleado antes. «¿Y nuestra recompensa, Lord Go?».
¿Qué? Preguntó y levantó la mirada con expresión ausente. Ah, sí, claro, vuestras vidas. Por lo que decís, ya no necesitáis el antídoto. Excelente. En tal caso podéis marcharos. Creo que también ofrecisteis una gran fortuna, toda clase de riquezas, una gran posición entre los señores de Quartzasat. Tonterías, dijo Lord Go despreciativo. El antídoto habría sido suficiente. No sois el tipo de persona capaz de disfrutar de esas cosas. Se necesita alcurnia para usarlas sabiamente y con la discreción apropiada. No. Dejaré marchar tanto a vos como al muchacho. No queréis cumplir vuestro trato original, milord. Hubo conversaciones, pero nada de tratos. El único acuerdo se refería a la libertad del muchacho y a proporcionaros el antídoto para el elixir. Estáis equivocado. No recordáis nada de vuestras promesas. ¿Promesas? Desde luego que no. La barba de bucles y el cabello se sacudieron. ¿Y tampoco recordáis las mías? No, me irritáis. Seguía sin apartar la mirada de la perla. La acariciaba como se acaricia a un niño muy querido. Marchaos, señor, mientras todavía me siento complacido con vos. Tengo muchos juramentos que cumplir, dijo Elric, y yo no rompo mi palabra. Lord Go levantó la mirada y su expresión se endureció. Muy bien, y ya estoy cansado de esto. Esta noche seré un miembro de los 6 y el otro. Al amenazarme, amenazáis al Consejo mismo. En consecuencia, sois enemigos de Quartzasat. Sois traidores al Imperio y hay que disponer de vosotros en consonancia. Guardias. Ah, sois un verdadero estúpido, dijo Elric. Entonces, Annie gritó, pues a diferencia de Lord Go, no había olvidado el poder de la espada negra. «Haced lo que os dice Lord Go», gritó Anai, temiendo tanto por sí mismo como por el noble. «Os lo ruego, gran señor, haced lo que dice». No es así como hay que dirigirse a un miembro del Consejo. El tono de voz de Lord Go era el de un individuo razonable y asombrado. «Guardias, hacedlos salir de aquí enseguida. Que los estrangulen o les corten el cuello. No me importa». Los guardias no sabían nada de la espada rúnica. Solo vieron a un hombre delgado que casi podría haber sido un leproso y a un muchacho indefenso. Sonrieron ceñudamente, como si acabaran de escuchar una broma de su amo. Desenvainaron las espadas y avanzaron casi con naturalidad. Elric se apretó a Anai por detrás de sí. Su mano descendió hacia la empuñadura de Tormentosa. «Sois muy imprudentes al hacer esto», les dijo a los guardias. «No siento ningún deseo particular de mataros». Por detrás de los guardias, una de las sirvientas abrió la puerta y se deslizó hacia el pasillo. Elric la vio marchar. «Será mejor que hagáis lo mismo que ella», dijo. «Creo que tiene alguna idea de lo que os ocurrirá si continuáis amenazándonos». Ahora, los guardias se echaron a reír abiertamente. «Se ha vuelto loco», dijo uno de ellos. «Lord Go está bien harto de él». Se precipitaron contra él y la espada rúnica aulló en el aire frío de la lujosa cámara, aulló como un lobo hambriento libre de su jaula, que solo anhelara matar para alimentarse. Elric sintió el poder que le recorría todo el cuerpo cuando la hoja golpeó al primer guardia, dividiéndolo desde la coronilla hasta el esternón. El otro intentó cambiar la dirección de su ataque, tropezó y cayó hacia adelante y quedó empalado en la punta de la hoja, con unos ojos horrorizados al sentir que su alma se le escapaba hacia la espada rúnica. Lord Go se encogió en el gran sillón, demasiado atemorizado para moverse. En una mano aferraba la gran perla, mientras que extendía la palma de la otra, como si confiara evitar con ella el golpe de Elric. Pero el albino, fortalecido ahora por la energía que había tomado prestada, envainó la hoja negra y con 5 rápidos pasos cruzó la estancia. Subió al estrado y observó fijamente el rostro de Lord Go, contorsionado en una expresión de terror. «Tomad la perla de nuevo, a cambio de mi vida», susurró el cuartzasatino. «Por mi vida, ladrón». Elric aceptó la joya que se le ofrecía, pero no se movió. Se metió la mano en la bolsa que llevaba colgada del cinto y extrajo de ella uno de los frascos de elixir que Lord Go le había dado. «¿Os importaría tomar algo que os ayude a tragarla?» Lord Go temblaba. Por debajo de la sustancia color tiza de su piel, su rostro se había puesto todavía más pálido. «No os comprendo. Quiero que os comáis la perla, milord. Si podéis tragárosla y vivís para contarlo, bien, estará claro que la profecía de vuestra muerte fue prematura. Tragarla. Es demasiado grande. Apenas si podría metérmela en la boca». Lord Go emitió una risita, confiando en que el albino solo estuviera bromeando. «No, milord. Creo que podéis. Y creo que también os la podéis tragar. Al fin y al cabo, ¿de qué otro modo habría podido llegar al interior del cuerpo de una niña?»
Pero si era, ellos dijeron que solo era un sueño. En efecto, quizá podáis tragaros un sueño, quizá podáis entrar en el ámbito del sueño y escapar así a vuestro destino. Debéis intentarlo, milord, si no queréis que mi espada rúnica os absorba el alma. ¿Qué preferís? Oh, Elric, ahorradme esto. No es justo. Hicimos un trato. Abrid la boca, Lord Go. ¿Quién sabe si la perla se reducirá de tamaño o si vuestra garganta se contraerá como una serpiente? Una serpiente podría tragarse la perla con facilidad, milord, y vos sois superior a una serpiente, ¿verdad? Desde la ventana donde se había situado Anig para vigilar con expresión concentrada, incapaz de contemplar una venganza que consideraba justa pero de mal gusto, advirtió. La sirvienta, Lord Elric, ha alarmado a la ciudad. Por un segundo, una esperanza desesperada se reflejó en los ojos verdes de Lord Go, pero se desvaneció enseguida cuando Elric colocó el frasco sobre el brazo del gran sillón y desenvainó la mitad de la espada rúnica de su funda. Vuestra alma me ayudará a combatir contra esos nuevos soldados, Lord Go. Lentamente, sin dejar de lloriquear y gemir, el gran Lord de Quartzhazat empezó a abrir la boca. Aquí tenéis la perla de nuevo, milord. Metérosla en la boca. Haced todo lo que podáis, milord. De ese modo aún tenéis una esperanza de sobrevivir. La mano de Lord Go se estremeció, pero finalmente empezó a introducirse a la fuerza la encantadora joya entre los labios enrojecidos. Elric tomó el frasco de elixir y vertió algo del líquido en las distorsionadas mejillas del noble. «Y ahora tragad, Lord Go. Tragaros la perla por la que estabais dispuesto a matar a una niña. Y luego os diré quién soy». Pocos minutos más tarde, las puertas crujieron hacia adentro y Elric reconoció el rostro tatuado de Manak Ys, jefe de la secta amarilla y caballero de Lady Ys. Manak Ys miró primero a Elric y luego los rasgos distorsionados de Lord Go. El noble no había logrado tragarse la perla. Manak Ys se estremeció. «Elric, he oído decir que habíais vuelto. Dijeron que estabais a punto de morir. Está claro que eso no fue más que un truco para engañar a Lord Go». «En efecto», asintió Elric. Aún tenía que liberar a este muchacho. Manak Ys hizo un gesto con la espada desenvainada. «¿Habéis encontrado la perla?» «La encontré. Milady Ys me envía para ofreceros lo que deseéis por ella. Decidle que estaré en la casa de la reunión del consejo dentro de media hora», dijo Elric con una sonrisa. «Llevaré la perla conmigo, pero los otros también estarán allí. Ella desea llegar antes a un acuerdo, en privado». «¿No os parece que sería más prudente subastar algo tan valioso?», preguntó Elric. Manak Ys envainó la espada y sonrió ligeramente. «Sois astuto. No creo que ellos sepan cuánto, ni quién sois. Todavía debo hablarles acerca de esa especulación en particular. O podéis decirles que así se lo acabo de comunicar a Lord Go, que soy el emperador heredero de Melniboné», replicó Elric con naturalidad, «pues esa es la verdad de la cuestión. Creo que mi imperio ha sobrevivido con más éxito que el vuestro. Eso podría encenderlos. Estoy dispuesto a ser vuestro amigo melniboneano». «Gracias, Manak Ys, pero no necesito a ningún amigo en Quartzhazat. Haced lo que os he dicho, por favor». Manak Ys observó a los guardias masacrados, el cuerpo sin vida de Lord Go, que había adquirido un extraño color, y al nervioso muchacho y saludó a Elric. «En la casa de reunión, dentro de media hora, emperador de Melniboné». Se volvió sobre sus talones y abandonó la cámara. Después de darle ciertas instrucciones específicas a Anig referentes a un viaje y a los productos de Quan, Elric salió al patio. El sol se había puesto y había marcas ardientes por toda Quartzhazat, como si la ciudad esperara un ataque. El palacio de Lord Go había quedado desierto de sirvientes. Elric se dirigió a los establos y encontró su caballo y su silla. Preparó al caballo de los Baraudim, colocó cuidadosamente un pesado fardo sobre el pomo y después montó. Recorrió las calles, siguiendo la dirección de la casa de reunión que Anig le había indicado. La ciudad permanecía envuelta en un silencio antinatural. Sin lugar a dudas, se habían dado órdenes de imponer un toque de queda, pues no se veía ni siquiera un guardia en las calles. Elric cabalgó con naturalidad por la avenida del Éxito Militar para seguir después por el bulevar del Antiguo Logro y otra media docena de calles de nombres igualmente pomposos, hasta que vio delante de él el largo edificio bajo que en su simplicidad solo podía ser la sede del poder de los Quartzhazatinos. El albino se detuvo entonces. En su costado,
La espada rúnica canturreó un poco en voz baja, como si exigiera un mayor derramamiento de sangre. «Tienes que ser paciente», le dijo Elric. «Es posible que no haya necesidad de combatir». Creyó ver unas sombras que se movían entre los árboles y arbustos que rodeaban la casa de reunión, pero no les prestó la menor atención. No le importaba lo que pudieran haber tramado contra él o quién le espiaba. Tenía una misión que cumplir. Finalmente llegó ante las puertas del edificio y no le sorprendió encontrarlas completamente abiertas. Desmontó, se echó el fardo sobre el hombro y entró pesadamente en una gran estancia sencilla, sin decoración ni ostentaciones, en la que había situados 7 sillones de respaldo alto y una mesa de roble pulimentada. En un extremo de la mesa, de pie en semicírculo, había 6 figuras vestidas con túnicas que llevaban velos que les tapaban la cara, de una forma no muy distinta a como hacían ciertas sectas de los aventureros brujos. La 7ª figura llevaba una alta capucha cónica que le cubría por completo el rostro. Fue esta última figura la que habló. A Elric no le sorprendió oír la voz de una mujer. «Soy el otro», dijo la mujer. «Creo que nos habéis traído un tesoro que aumentará la gloria de Cuarthasat. Si creéis que este tesoro aumentará vuestra gloria, entonces mi viaje no ha sido en vano», dijo Elric. Dejó caer el fardo al suelo. «¿Os dijo Manakís lo que le pedí que os dijera?» Uno de los consejeros se agitó y exclamó, casi como si fuera un juramento: «¿Que sois de la progenie de la hundida Melniboné?» «Sí. Melniboné no se ha hundido, como tampoco se ha apartado de todas las realidades del mundo, como habéis hecho aquí». Elric se mostraba despreciativo. «Hace tiempo desafiasteis nuestro poder y os derrotasteis a vosotros mismos con vuestra estupidez. Ahora, mediante vuestra avidez, me habéis traído de regreso a Cuarthasat, cuando habría preferido pasar por vuestra ciudad sin que nadie se diera cuenta». «¿Nos acusáis?», preguntó colérica una mujer cubierta por un velo. «Vos, que nos habéis causado tantos problemas. Vos, que sois de la sangre de esa degenerada raza inhumana que se aparea con las bestias para sus placeres y que produce», señaló a Elric, «seres como vos». Elric no se inmutó. «¿Os dijo Manakís que tuvierais cuidado conmigo?», preguntó con serenidad. «Nos dijo que tenéis la perla y que poseéis una espada hechicera, pero también nos dijo que estáis solo». El otro se aclaró la garganta. «Dijo que habéis traído la perla en el corazón del mundo». «La he traído, en efecto, así como aquello que la contiene», dijo Elric. Se inclinó sobre el fardo, desató el cordón de terciopelo que lo sujetaba y dejó al descubierto el cadáver de Lord Go-Faazi, con el rostro todavía contorsionado y el gran bulto de su garganta tan aparente que daba la impresión de tratarse de una nuez de Adán tremendamente aumentada de tamaño. «Aquí tenéis al primero que me encargó encontrar la perla». «Hemos oído decir que lo habéis asesinado», dijo el otro con un tono de desaprobación. «Pero eso sería una acción bastante normal para un melniboneano». Elric no hizo el menor caso de estas palabras. «La perla está en la tráquea de Lord Faazi. ¿Queréis que le corte el pescuezo para sacarla, señores nobles?» Vio que uno de ellos se estremecía y sonrió. «Encargáis a los asesinos que maten, que torturen, secuestren y lleven a cabo toda otra clase de maldades en vuestro nombre, y no queréis ver cómo se derrama un poco de sangre». Le ofrecí a Lord Go una alternativa. Él prefirió esta. Habló tanto, comió y bebió tan copiosamente que incluso me hizo pensar que lograría que la perla llegara a su estómago. Pero se atoró un poco, y me temo que eso fue el final para él. «Sois un bribón cruel», exclamó uno de los hombres, que se acercó para mirar al que habría sido su colega. «Sí, en efecto, es Go, y os diría que su color ha mejorado, pero esa broma no encontró aprobación en su líder». «¿Tenemos que pujar entonces por un cadáver?» «Así es, a menos que queráis cortarle el pescuezo para liberar la perla». «Manakís», dijo una de las mujeres cubiertas por un velo, que levantó la cabeza, «¿queréis adelantaros?» El aventurero brujo salió desde detrás de una puerta situada al fondo de la estancia. Miró a Elric casi como si le pidiera disculpas. Se llevó la mano al puñal. «No permitiremos que un melniboneano derrame más sangre de un Cuarthasatino», dijo el otro. «Manakís, liberad la perla». El jefe de la secta amarilla respiró profundamente y se acercó al cadáver. Rápidamente hizo lo que se le había ordenado que hiciera. Al levantar la perla en el corazón del mundo, la sangre le chorreó por el brazo. El consejo quedó impresionado. Algunos de sus miembros se quedaron con la boca abierta y murmuraron entre ellos:
Elric pensó que debían de haber sospechado que mentía, puesto que las mentiras y las intrigas eran como una segunda naturaleza para ellos. «Sostenedla bien alta, Manakís», le pidió el albino. «Esto es lo que todos deseabais tan ávidamente como para estar dispuestos a pagar por ello con lo poco que os quedara de vuestro honor». «Llevad cuidado, señor», gritó el otro. «Ahora somos pacientes con vos. Decid cuál es vuestro precio y marchaos». Elric se echó a reír. No fue una risa agradable, sino la risa propia de un melniboneano. En ese momento era el más puro habitante de la isla del dragón. «Muy bien», asintió. «Deseo esta ciudad, no sus ciudadanos, ni sus tesoros, ni sus animales, ni siquiera su agua. Os dejaré marchar con todo lo que podáis llevar, solo deseo la ciudad. Como veis, es mía por derecho hereditario». «¿Qué? Eso es una tontería. ¿Cómo podríamos estar de acuerdo?» «Tenéis que estarlo», añadió Elric, «si no queréis luchar conmigo». «¿Luchar con vos? Pero si solo sois uno». «No vale la pena hablar de ello», dijo otro consejero. «Se ha vuelto loco. Debe ser masacrado como un perro rabioso. Manakís, llamad a vuestros hermanos y a sus hombres. No creo que sea aconsejable, prima», dijo Manakís, que sin duda alguna se dirigía a Lady Is. «Creo que sería más prudente parlamentar». «¿Qué? ¿Os habéis vuelto un cobarde? ¿Acaso este bribón ha traído consigo un ejército?» «Milady», empezó a decir Manakís frotándose la nariz. «Llamad a vuestros hermanos, Manakís». El capitán de la secta amarilla se rascó un brazo cubierto de seda y frunció el ceño. «Príncipe Elric, por lo que veo nos obligáis a aceptar un desafío, pero nosotros no os hemos amenazado. El consejo ha acudido aquí honestamente para pujar por la perla». «Manakís, no hacéis sino repetir sus mentiras», le interrumpió Elric, «y eso no es una actitud honorable. Si no tenían la intención de causarme daño alguno, ¿cómo es que vos mismo y vuestros hermanos estabais tan cerca? He visto a casi 200 guerreros por los alrededores». «Eso solo ha sido una medida de precaución», dijo el otro. Se volvió hacia los demás consejeros y añadió: «Os dije que me parecía una estupidez convocar a tantos y tan pronto». «Todo lo que habéis hecho hasta ahora, nobles señores, ha sido una estupidez», dijo Elric con voz serena. «Habéis sido crueles, ávidos, indiferentes con las vidas y voluntades de los demás. Habéis sido ciegos, insensatos, provincianos y poco imaginativos. A mí me parece que un gobierno tan descuidado con tantas cosas, excepto su propia gratificación, debería ser, cuando menos, sustituido. Una vez que todos hayáis abandonado la ciudad, consideraré elegir un gobernador que sabrá servir mucho mejor a Quarzasat. Luego, quizá más tarde, os permitiré regresar a la ciudad». «¡Oh, matadle de una vez!», gritó el otro. «No perdamos más tiempo con esto. Una vez hayamos terminado, ya decidiremos entre nosotros quién se queda con la perla». Elric suspiró, casi con pena, y añadió: «Es mejor parlamentar conmigo ahora, milady, antes de que yo mismo pierda la paciencia. Porque, una vez que desenvaine mi espada, dejaré de ser un hombre racional y piadoso». «Matadle», insistió ella, «y acabemos con esto». Manakís tenía el rostro de un hombre condenado a algo más que la muerte. «Milady». Ella se adelantó, balanceando su sombrero cónico, y desenvainó la espada de su funda. Levantó la hoja, dispuesta a decapitar al albino. Este reaccionó con rapidez. Su brazo se lanzó hacia adelante como una serpiente al ataque. La sujetó por la muñeca. «No, milady, os juro que os doy una advertencia justa». «Tormentosa», murmuró en su costado y se agitó. Ella dejó caer la espada y se dio media vuelta, frotándose la muñeca dolorida. Entonces, Manakís se agachó para recoger la espada caída, fingió envainarla en su funda, pero antes de hacerlo, con un sutil movimiento, intentó levantar el arma y golpear a Elric en la horcajadura. Una expresión de resignación cruzó por sus aterrorizados rasgos cuando el albino, anticipándose a su ataque, se echó hacia un lado y en ese mismo movimiento desenvainó la espada negra, que empezó a emitir su extraño canturreo demoníaco y que brilló con una terrible radiación negra. Manakís abrió la boca en el instante en que la hoja le partía el corazón. La mano que todavía sostenía la perla pareció extenderse flácidamente, como si se la ofreciera de nuevo a Elric. Luego, la joya cayó rodando de entre sus dedos y rebotó repetidamente sobre el piso. 3 consejeros se abalanzaron al unísono hacia ella, vieron los ojos moribundos de Manakís y retrocedieron. «¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!», gritó el otro. Tal como Elric había esperado, desde todos los rincones de la casa de reunión surgieron miembros de las diversas sectas de los aventureros brujos, con sus armas preparadas.
El albino empezó a mostrar su horrible mueca de combate, sus ojos rojos relampaguearon y su rostro fue como la calavera de la muerte, mientras que su espada se convertía en la vengadora de su propio pueblo, en la vengadora de los Baraudim y de todos aquellos que habían sufrido bajo la injusticia de Quartz-Hasaat durante milenios. Y ofrecía las almas que se cobraba a su patrono, el duque del infierno, el poderoso duque Arioch, que ya había engordado con tantas vidas como Elric y su hoja negra le habían dedicado. «¡Arioch! ¡Arioch! ¡Sangre y almas para mi señor Arioch!». Entonces empezó la verdadera matanza. Fue una matanza como para dejar pálidos tal clase de acontecimientos y hacerlos insignificantes en comparación. Fue una matanza que jamás se olvidaría en los anales de los pueblos del desierto, que se enterarían de lo sucedido de boca de quienes huyeron aquella misma noche de Quartz-Hasaat, prefiriendo arrojarse al desierto sin agua antes que enfrentarse al demonio blanco y rugiente montado en un caballo Baraudi que galopaba arriba y abajo por las encantadoras calles de la ciudad, enseñándoles a todos el precio de la complacencia y de la crueldad más insensata. «Arioch, Arioch, sangre y almas». Los que huyeron hablarían de una criatura de rostro blanco surgida del mismo infierno, cuya espada despedía un brillo antinatural, cuyos ojos enrojecidos relampagueaban con una odiosa cólera, que parecía poseído él mismo por alguna fuerza sobrenatural que ni siquiera podía controlar, como tampoco sus víctimas. Mató sin piedad, sin distinciones, sin crueldad. Mató como mata un lobo enloquecido. Y mientras mataba, lanzaba grandes risotadas. Aquellas risotadas nunca abandonarían Quartz-Hasaat por completo. Quedarían como suspendidas en el viento procedente del desierto susurrante, en la música de las fuentes, en el tintineo de los martillos de los orfebres y metalúrgicos que confeccionaban sus productos. Y también quedaría en la ciudad el olor a sangre, junto con el recuerdo de la matanza, de aquella terrible pérdida de vidas que dejó a la ciudad sin consejo y sin ejército a un tiempo. Pero Quartz-Hasaat ya no volvería a fomentar nunca más la leyenda de su propio poder. Nunca más volvería a tratar a los nómadas del desierto como poco menos que bestias. Jamás volvería a conocer el orgullo autodestructivo con el que están tan familiarizados todos los grandes imperios en decadencia. Y cuando la matanza hubo terminado, Elric de Melniboné, abatido en su silla, envainó una tormentosa plenamente saciada y jadeó con el poder demoníaco que todavía latía en él. Se sacó la perla de la bolsa del cinturón y la sostuvo en alto hacia el sol que salía. Ahora creo que han pagado un precio justo. Arrojó la joya hacia un arroyo, donde un perro lamía la sangre cuajada. Por encima, los buitres, atraídos desde muchas millas a la redonda por la perspectiva de tan memorable festín, empezaban a descender como una nube oscura sobre las hermosas torres y jardines de Quartz-Hasaat. En el rostro de Elric no había el menor rastro de orgullo por lo que había hecho mientras espoleaba a su caballo hacia el oeste, y el lugar junto al camino donde le había dicho a Anig que le esperara con suficientes hierbas, Quani, agua, caballos de repuesto y alimentos suficientes para cruzar el desierto susurrante y buscar de nuevo la política y las brujerías de los reinos jóvenes con los que estaba más familiarizado. No miró atrás hacia la ciudad que había sido finalmente conquistada en nombre de sus antepasados. Capítulo 5. Un epílogo en la luna de sangre menguante. Las fiestas en el oasis de la Flor de Plata continuaron hasta bastante después de que llegaran las noticias acerca de la terrible venganza de Elric sobre aquellos que habían causado daño a la joven santa de los Baraudim. Las noticias fueron traídas por quartz-hasiatinos que huyeron de la ciudad, en una acción que no tenía precedentes en su larga historia. Oun, la ladrona de sueños, que había permanecido en el oasis de la Flor de Plata más tiempo del necesario y que todavía se mostraba reacia a marcharse y seguir con sus propios asuntos, se enteró sin alegría alguna de la venganza de Elric. La noticia la entristeció, pues había confiado en que ocurriera algo bien diferente. «Él sirve al caos del mismo modo que yo sirvo a la ley», se dijo a sí misma. «¿Y quién soy yo para juzgar quién de los dos está más esclavizado?» Suspiró y se entregó de nuevo a las fiestas, con una fuerza algo menos que espontánea. Los Baraudim y los otros clanes nómadas no se dieron cuenta, pues su propio placer se veía intensificado. Se habían librado de una tiranía, de la única cosa que habían temido en aquellos territorios del desierto. «El cactus desgarra nuestra carne para que sepamos dónde está el agua»,
dijo Raik Nassim. Nuestros problemas eran grandes, pero gracias a vos, y a Elric de Melniboné, nuestros problemas se han transformado en triunfos. Algunos de nosotros pronto visitaremos Quartz Hazzat y estableceremos los términos bajo los que deseamos comerciar en el futuro. Creo que ahora habrá una bienvenida igualdad en las transacciones. Se sentía muy regocijado. Pero esperaremos a que los muertos hayan sido decentemente devorados. Baradia tomó a de la mano y ambas se dirigieron juntas hacia el estanque del gran oasis. La luna de sangre estaba en cuarto menguante y los pétalos de plata de las flores todavía relucían brillantes. La luna de sangre se desvanecería pronto y las flores perderían sus pétalos. Y entonces habría llegado el momento de que el pueblo del desierto siguiera sus diferentes caminos. «Amabais a ese hombre de rostro blanco, ¿verdad?», le preguntó Baradia a su amiga. «Apenas si le conocía, niña. Hace no mucho os conocí muy bien a los dos», dijo Baradia con una sonrisa. «Estoy creciendo con rapidez, ¿verdad? Eso me lo dijisteis vos misma». One no tuvo más remedio que mostrarse de acuerdo. «Pero no había la menor esperanza en ello, Baradia. Tenemos destinos muy diferentes, y apenas siento simpatía por las elecciones que él toma. Se ve impulsado a ellas. Tiene poco que decir en cuanto a su capacidad para tomar decisiones propias. Se apartó un mechón de cabello del color de la miel de sus rasgos morenos. Quizá, admitió One. Sin embargo, algunos de nosotros podemos rechazar el destino que los señores de la ley y del caos han establecido para nosotros, y a pesar de ello, podemos sobrevivir y crear algo que a los dioses les está prohibido tocar. Lo que creamos sigue siendo un misterio, dijo Baradia con una expresión de simpatía. Todavía me resulta difícil comprender cómo hice la perla, cómo pude crear precisamente aquello que mis enemigos buscaban para escapar de ellos. Y entonces se convirtió en algo real. Sé que estas cosas ocurren, dijo One. Es una de esas creaciones que busca un ladrón de sueños y con las que se gana la vida. Se echó a reír. Esa perla me permitiría ganarme un buen salario durante mucho tiempo si la vendiera en el mercado. ¿Cómo se forma la realidad a partir de los sueños, One? Antes de contestar, Owen contempló el agua que reflejaba el disco menguante, débilmente rosado de la luna. Una ostra, amenazada por una intrusión exterior, trata de aislar esa amenaza formando a su alrededor aquello que finalmente se transforma en una perla. A veces, así es como ocurren las cosas. En otras ocasiones, la voluntad de la humanidad es tan fuerte, el deseo por algo es tan intenso, que hacen surgir a la existencia aquello mismo que hasta entonces se había considerado como imposible. No es nada insólito que un sueño se convierta en realidad, Baradia. Ese conocimiento es una de las razones por las que conservo mi respeto por la humanidad, a pesar de todas las crueldades e injusticias de las que soy testigo durante mis viajes. Creo que comprendo, dijo la joven santa. Oh, llegaréis a comprender muy bien todo esto con el tiempo, le aseguró One, porque sois uno de esos seres capaces de llevar a cabo tales creaciones. Pocos días más tarde, One estaba preparada para partir del oasis de la Flor de Plata hacia Elwë y el este innominado. Baradia habló con ella por última vez. «Sé que tenéis otro secreto», le dijo a la ladrona de sueños. «¿No queréis compartirlo conmigo?» One la miró asombrada. Su consideración por la sensible inteligencia de la niña aumentó considerablemente. «¿Quieres hablar más sobre la naturaleza de los sueños y la realidad?» «Creo que estáis embarazada, One», dijo Baradia directamente. «¿Verdad que es así?» One cruzó los brazos y se apoyó contra el caballo. Sacudió la cabeza con una franca expresión de buen humor. «Es cierto que toda la sabiduría de vuestro pueblo se ha acumulado en vos, jovencita. ¿Es el niño de alguien a quien habéis amado y que se ha perdido para vos?» «En efecto», asintió One. «Creo que es una hija. Quizá incluso un hermano y una hermana, si es que he interpretado correctamente los augurios. En los sueños se pueden concebir algo más que perlas, Baradia». «¿Y se enterará alguna vez el padre de que ha tenido descendencia?», preguntó con suavidad la joven santa. One trató de hablar, pero no pudo hacerlo. Apartó rápidamente la mirada hacia la distante Quartz Hazzat. Luego, tras unos momentos, logró reunir las fuerzas necesarias para contestar. «Nunca», dijo. «El fin».